Ya. ¿Parto yo? Sí. Ya. Bienvenidos a todas y todos. Me presento, soy Janet Escudero, directora ejecutiva de Talento Digital para Chile. Yo quiero darles la más cordial bienvenida a este espacio que hemos creado especialmente para ustedes, nuestra comunidad de egresados. Sabemos el esfuerzo que hicieron nuestros bootcamp y por eso pensamos en un programa a la medida que les entregue nuevas herramientas y los ayude a dar el siguiente paso en su camino laboral. Estos talleres que comenzaron ya hace la semana pasada, ¿no? Son una manera concreta de seguir impulsando el empleo digital en Chile, ayudándolos a fortalecer sus perfiles y a conectarse con las oportunidades que hoy demanda el mercado. Quiero agradecer muy especialmente a nuestro querido amigo Marcos Muñoz, un referente en el mundo del talento tecnológico en América Latina, que hoy nos acompaña para compartir su experiencia y visión sobre el futuro del trabajo. Marcos es un amigo cercano a Talento Digital, referente indiscutido en el mundo del talento tecnológico en Latinoamérica. Así que muchas gracias, Marco, por estar aquí con nosotros. Y así también está Maureen Honor. Es especialista en empleabilidad, coach laboral y desarrollo de carrera, con una trayectoria de más de 10 años acompañando a profesionales en el proceso de transición laboral y formación de habilidades interpersonales. Su estilo combina cercanía, orientación práctica y una mirada humana que facilita la autoconfianza y la proyección profesional. Un honor que estés aquí, Maureen. Y mi invitación es que aprovechen al máximo esta oportunidad, participen, pregunten, conéctense. Cada consejo, cada tips que reciban aquí puede ser una llave que les abra nuevas puertas en su desarrollo profesional. Así que bienvenidos y mucho éxito en este viaje. Muchas gracias, Janet, por la bienvenida. ¿Cómo estás, Maureen? Muy bien, muchas gracias. Partiendo con todo el ánimo el día lunes. Qué bueno, me parece. A ver, primero que nada, muchas gracias, Janet, muchas gracias, Talento Digital, por la invitación. Tal como nos comentaba aquí recién Janet, me encuentro aquí con Maureen. Maureen es una psicóloga organizacional que ya tiene más de 25 años de trayectoria en búsqueda de ejecutivo. Trabajaba en muchas grandes empresas consultoras, es una persona muy conocida en la industria, apoyando en el fondo a muchos profesionales para que se ajusten a lo que quieren en el fondo los clientes, ¿ya? Y por otro lado, yo soy Marco Muñoz, yo soy el CEO y fundador de IT Talent, que es la empresa de headhunter tecnológico más reconocida de Chile y de Latinoamérica, ¿ya? También soy el fundador de ChumeIT, que es el segundo portal de empleo de tecnología más grande de Latinoamérica, ¿ya? Tengo más de 190.000 seguidores, según LinkedIn y según Fabicon, este año dicen que soy la persona más influyente en temas de recursos humanos en Chile y el segundo de habla hispana, ¿ya? Y me ha tocado asesorar a 8 de las 10 empresas más grandes de Chile, 2 de las 5 más grandes de Latinoamérica, a una de las 5 más grandes del mundo, por lo cual tenemos mucha experiencia y muchas cosas que contarles sobre todo lo que está pasando. Así que voy a contarles en el fondo varias cositas, ¿ya? Del mercado tech. Posteriormente vamos a hablar de el mercado laboral de tecnología, que es en el fondo una cosa que es lo que hace la tecnología, otra cosa que es lo que está pasando con las personas de tecnología, y de ahí vamos a ir con un sinnúmero de tips y cosas interesantes en el fondo que los van a ayudar a poder maximizar las posibilidades de quedar en el fondo en algún trabajo, ¿ya? Tal como dije, yo soy informático, yo soy, al igual que ustedes, soy muy techy y me metí en este mundo de los recursos humanos, así que tengo una doble visión. Fui candidato también durante muchos años, al igual que ustedes. Así que vamos, y en esta travesía de aquí con Maureen vamos a ir dialogando, conversando un poquito de todo lo que pasa. A ver, número uno, si uno empieza a analizar, porque yo quiero que ustedes, más que una conclusión de cómo está el mercado, yo les quiero mostrar los datos reales de lo que pasa y ustedes vean si es que el mercado se está moviendo o no se está moviendo. Hoy día el 33,9% de las empresas son de tecnología dentro de las 100 empresas de ranking, del sector de la ranking del fondo de empresas con mayor capitalización global. ¿Qué significa eso? Que prácticamente 1 de cada 3 pesos los mueve tecnología. ¿Ya? Después
19% los ve finanzas, otras áreas, pero tecnología es prácticamente es lo que está moviendo la gran economía del mundo de hoy. Y está de más decirle que lo que más requieren estas empresas son profesionales de tecnología para poder desarrollar todas sus iniciativas. Y en este segundo gráfico que está aquí, que es súper interesante porque si uno analiza lo que sucedía hace 15 años atrás, 20 años de 2005, ¿ya? Donde la empresa más grande era General Electric, donde después estaba ExxonMobil, combustible, Microsoft estaba un poquito por aquí, Citigroup, el banco, Walmart, Johnson & Johnson, que eran todo esto y cada uno de estos colores son una industria distinta. Al año 2021, miren lo que pasó. O sea, prácticamente la industria de tecnología se lleva toda la torta. Ninguna empresa creció al mismo nivel que las empresas que hoy día están en el mundo tecnológico. ¿Ya? Microsoft, Apple, Aramco, combustible, ¿ya? Alphabet, Google, Amazon, Tesla, Meta, Nvidia, todas empresas en el fondo de tecnología. ¿Y por qué digo que es interesante? Porque quizás muchos de sus padres, sus tíos o algunas personas le dicen, no, que sabes que el mundo está el mundo se está moviendo en el mundo comercial, que la logística, que la minería o un montón de otros rubros, pero si ustedes miran lo que está pasando aquí, disculpe que le diga, pero la minería no le llega en los tobillos a la tecnología. En todos los dineros, en todos los millones y todo lo que está pasando en el fondo en este mundo. ¿Ya? Tecnología es y sigue creciendo y va a ser la piedra angular de la economía, no solamente de Chile, sino que a nivel mundial. Si además de eso, después veamos por marca, ¿cuáles son las marcas más valiosas? Tenemos Apple, Microsoft, Google, Amazon, Walmart, ya que si bien es un retail, pero hoy día está fuertemente en tecnología, Samsung, activo de tecnología, TikTok, Facebook, Nvidia, activo de tecnología, y la corporación estatal china. Prácticamente tecnología lo ve incluso no solamente en el dinero que mueven, sino que en lo valioso que se están poniendo las marcas. Tecnología lidera la industria mundial de todo lo que se está sucediendo. ¿Ya? Ahora, esas son las grandes empresas, pero uno me dice, ya Marco, pero mira, salgamos de las grandes empresas. Vamos un poquito más abajo y vamos a las empresas que son los famosos unicornios, que son empresas que están valoradas en $1.000 millones porque alguien tiene un inversionista que le ha puesto el dinero. Y podemos ver que hay más de 1.000 unicornios en el mundo. En Sudamérica, que somos un país chiquitito, menos, Estados Unidos sin duda es el lugar donde hay mayor cantidad de unicornios. Después tenemos China, India, Europa. Pero la gracia que tiene esto es que todas estas empresas que son relativamente nuevas han tenido o tienen hoy día, cuando uno dice que están valoradas en $1.000 millones, es porque un inversionista o un grupo de inversionistas dijo, oh, ¿sabes qué? Esta empresa Betterfly o Corner Shop me parece interesante. Yo le voy a poner $1.000 millones para que crezca. No para que se la lleve el dueño. Para que la empresa le invierta y pueda ser más grande. Más segura, más desarrollo, más marketing, más grande entre comillas y pueda ser un polo gigantesco. Y entonces toda esta empresa, ese dinero no lo tienen para guardar, lo tienen que gastar. Y lo que más contratan estas empresas son profesionales de tecnología. Vamos a ver el fondo de los temas de tecnología. Corner Shop, tecnología. Betterfly, tecnología. Not Company, tiene otros componentes de tecnología menores, pero un caso en el fondo particular. Odds, Logic, Newbank, eBank, muchas fintech, Rappi, todos tienen un core tecnológico importante. Todos necesitan desarrolladores, todos necesitan ingenieros, todos necesitan profesionales de ciberseguridad. Todos tienen y siguen contratando
y siguen sumando profesionales de distintas tecnologías. Y después, si hacemos un doble clic un poquito más abajo, ya, pero esos son los únicos los 1.000 millones. Bueno, ahí están los zoocornios, o algunos le dicen los males del pony, porque todavía no les da como para hacer en el fondo unicornio. ¿Ya? Si ustedes miran esta lista, les puedo asegurar que con suerte tienen los dedos de una mano, y felicito al que con 2 manos conoce a la gran mayoría de todas estas empresas que están acá. Todas estas empresas tienen más de 100 millones de dólares en inversión para hacer crecer en el fondo sus empresas. Y créanme, 100 millones de dólares son un grupo, es un monto importante que las empresas tienen que gastar, y parte de todo ese dinero se está invirtiendo en ciberseguridad. ¿Ya? Para que se hagan una idea, estudios que nosotros tenemos, los profesionales de ciberseguridad corresponden aproximadamente a 8% del equipo, y los especialistas de datos, que hace un par de años atrás eran prácticamente el 5% de las oportunidades, hoy en día están bordeando el 15% de las vacantes en el fondo que están apareciendo, son asociadas a profesionales de datos. Oye, Marco, ¿ya? Tengo una pregunta ahí. ¿Podríamos decir que entonces este es el rubro como más grande en términos de cantidad de participantes que hay versus lo que puede ser la banca? No sé, perdona mi desconocimiento, pero me llama la atención la cantidad de marcas impresas, porque yo creo que estas son algunas nomás, hay otras que son más chicas, pero también... No, hay un montón, se empieza a ver como empresas conocidas aquí en Chile, tenéis Global 66, Tempo, hay todas estas tarjetas digitales, hay Zeppelin, que está viendo en el fondo temas de factoring, hay hasta, si no son todos los días hacen muchas más, parece, porque claramente siempre están apareciendo en el fondo más. Y lo que pasa es que hace unos años atrás hubo cuando fue la pandemia, ¿ya? Todas las empresas hicieron un proceso de transformación y se dispararon todo lo que eran los desarrolladores, porque si tú tenías por ejemplo, un restaurante y ya no se puede ir al restaurante, las empresas tenían que invertir en desarrollar una página web o unos sistemas para que empezara a poder hacer delivery. Claro, ya, la empresa logística también, sí. Hoy, ¿sabes qué? Pucha, yo vendo artículos para gimnasio, yo veía gimnasio que estaban atendiendo las máquinas de gimnasio para llevártelas a la casa y de hacer en el fondo. O sea, todo el mundo empezó a desarrollar en el fondo gimnasios virtuales, que esto, otro. Y entonces hubo un boom muy grande con lo que era el desarrollo de soluciones. Pero ese boom terminó bajando y se juntó que ya tenemos tanta aplicación y tenemos tanta información que era interesante sacar datos, y con datos se podían hacer cosas, hay hartas cosas que son de repente pequeñas que se pueden hacer, otras que son más grandes que se pueden hacer, ¿ya? Pero con datos las empresas se dieron cuenta que podían profundizar y podían hacer cosas. Antes no tenían datos, porque todavía se hacía manual. Al automatizarlo podían tener datos y con eso generar información, y eso está haciendo que los profesionales asociados a datos, ingeniero de datos, gente que hace tele, gente que hace reportería, hoy día está tomando un crecimiento bastante importante. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, todas estas empresas de inteligencia artificial, OpenAI, 29 billones de dólares, son procesadores de datos. Y seamos sinceros, la inteligencia artificial que hoy día tenemos es analítica de datos ultra avanzada, por decirlo de alguna forma. Requiere datos, requiere algoritmos, requiere en el fondo estándares, requiere en el fondo un montón de cosas que para poder generar esta información. Porque cuando los datos están malos, todo lo que sale entre comillas viene después, va malo. ¿Ya? Pero si se dan cuenta, lo que han crecido también otras empresas que están directamente trabajando en el fondo con temas de información. ¿Ya? Entonces, si uno empieza a ver todo lo que han crecido todas estas empresas, ¿ya? Es evidente que el mercado de la tecnología está tomando
un golpe muy fuerte, una participación muy grande, ¿ya? Una demanda y un crecimiento de profesiones que no tiene ningún paralelo en alguna otra empresa o rubro, industria. No hay. La empresa de logística, los profesionales de logística no han crecido, ni en oportunidades, ni en sueldo, ni en nada. Ni los comerciales, ni los profesionales de la salud, pero los profesionales de tecnología sí. Y de entre lo que más ha crecido puntualmente son los profesionales asociados, entre comillas, a los temas de datos. Y por lo que se ve, va a seguir creciendo, digamos. Todo indica que hoy en día el ChatGPT, dentro de otras cosas, está siendo cada vez más usado y se requiere más entrenamiento, porque lo más probable es que se siga usando y de maneras muy distintas todavía. Estamos recién empezando. Tal cual, mira. Por ejemplo, vamos a ver en el futuro algunos temas de datos. Por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando con el empleo en las grandes empresas? Y después vamos a ir a otras vallas. Microsoft llegó, avanzó, creció. O sea, si se dan cuenta, hay un crecimiento permanente, entre comillas, en todo lo que es la información. Google, crecimiento. Fíjense esta fecha, 2021, que fue cuando empezaron todas las empresas como por pandemia a invertir en los proyectos. ¿Qué hizo? Se pegaron saltos como más grandes de lo normal, pero si tú te das cuenta, si hacemos una línea de aquí hasta acá, se hace como un huevito de mayor demanda, pero sigue creciendo. Lo mismo pasa aquí, lo mismo pasa en todo, todas las empresas terminaron creciendo más. Amazon, ¿ya? Estos son, ojo, son la cantidad de empleados, ¿ya? Creció, pandemia, también fíjense, en esa línea se hay una línea que está acá, y esto se produce un otro huevito, entre comillas, que es como efecto pandémico, entre comillas, de que todo el mundo ya quería el foto por despacho, por todas estas cosas. Se pegó un salto gigante y se creció. Se hizo un huevito, pero fíjense, esto sigue creciendo. No han bajado prácticamente los empleos. Son los principales contratadores de empleo. No, y se mantuvo, digamos, en alza, porque uno puede decir volvió a su curso normal, digamos, pero ahí se ve que hay el huevito ese que tú dices, pero no hay como un bajón de nuevo, digamos, quiere decir que te va a seguir pidiendo más y más. Se pegó un salto y se mantuvo ahí. Ya no está haciendo como otro huevito como más para arriba, no está logarítmicamente para arriba los trabajos. Pero sin duda están creciendo. Y si uno analiza Amazon, 1,5 millones de empleados. Cuando la otra vez decían, oye, despidieron 50,000 empleados en Amazon, ¿qué es lo que está pasando? Nada, pues Amazon era el 0,5% de los empleados. Entonces, no es que la industria, entre comillas, esté con problemas. Claro. ¿Ya? Oye, y pensando un poco porque uno ve estas empresas grandes, digamos, como todas gringas, pero ¿qué posibilidades hay también de que... Bueno, ¿cómo lo ves tú eso? ¿Ha pasado que Amazon busque gente acá en Chile, por ejemplo, o tiene una página donde quizás recluten constantemente perfiles de distintas partes del mundo? ¿Dónde buscan? Amazon, al igual que Microsoft, Google, Apple, tienen gente en Chile. Pero, ojo, tienes que saber inglés. Porque ellos buscan profesionales en todos lados. Hay vacantes que son solamente para Chile, porque necesitan gente sonar, gente que le brega servicio, la gente del data center que está aquí, la del data center en Uruguay, todo. Pero requisito número 1, tienen que ser inglés, porque como son una empresa global, y de repente te van a llamar de Estados Unidos, te van a llamar de otro tipo de Europa, tienen que tener un lenguaje común para conversar. Claro. Tienes que saber en el fondo, sí o sí, este tema del inglés, claramente. Sabes que eso que tú mencionas también es súper importante, no solamente para las profesionales TI, sino que para cualquier otro sector. A mí, por lo menos, que yo hago búsquedas de cualquier sector o de cualquier rubro, una persona que gana inglés realmente aquí en Chile, por lo menos, que el nivel de manejo de inglés es muy poquitito, es bastante interesante en términos como del upgrade que hace en renta. Y por supuesto también las posibilidades que tienen de que los antenos, de que lo busquen de otras empresas para poder levantarlo y llevarlo a otras compañías. Todavía es un valor diferencial eso, ¿eh? Y yo de repente digo, a quien pueda llegar a juntar, digamos, unas lucas y hacerse un curso en Irlanda, que no es tan caro, yo estuve viendo,
versus de repente pasar 3, 4 años en instituto de inglés, yo creo que se avanza mucho, mucho más. Y en Mira, verdad... tal como dices tú, el ideal, a ver, si me preguntan qué curso debería hacer para ganar más dinero, no hay ningún diplomado, ni ningún doctorado, ni ningún magíster que genere tanta rentabilidad como aprender inglés. Ni uno. Ni una certificación. El aprender en el fondo inglés es un upgrade por 3. Claro. ¿Ya? Entras a ser candidato de las empresas norteamericanas, que cuando se vieron en el gráfico anterior son los que tienen más unicornio y todas esas cosas. Sí. Las empresas norteamericanas pagan en promedio 3 o 4 veces más que el sueldo de Chile. Tienen más plata. ¿Ya? Tienen en el fondo eso. Ahora, existen opciones como Duolingo para aprender, que son, o sea, eso es a paso lento. Sí, pero, muy pero, sí. pero algo aporta. El que no quiere gastar eso. El que quiere decir, ok, tengo que aprender, tal como dices tú, ándate un mes, 2 meses, a veces así, hasta con 3 meses, porque no sé, o sea, trabaja en un McDonald's, trabaja en lo que sea, pero oblígate a hablar, porque es la única forma a mí me pasa que mucha gente, y sobre todo de estas áreas, digamos, que son personas bien curiosas, que leen muchos manuales, tienen un inglés técnico súper bueno, pero pasa que la gran mayoría de los casos les da vergüenza hablar inglés. Entonces, una buena forma de soltarse es lo que tú dices, justamente irse a Estados Unidos o a algún país angloparlante y forzarse a hablar inglés, ya sea en un McDonald's, como tú crees, y realmente eso marca una gran diferencia, porque tú le pierdes el miedo al hablar y tú sabes que así como en Chile llegan los gringos y hablan ahí nomás, es lo mismo, digamos, o sea, uno no tiene que llegar hablando... No se vayan a Miami, que ya no hay nadie que hable inglés, hablan todo español. Sí, eso sí. ¿Ya? Pero claro, eso en el fondo es una temática, o sea, cuando uno ve estas empresas tienen una gran cantidad de empleados, tienen gran cantidad de... ¿Ustedes pueden postular? Sí. ¿Saben inglés? No. Bueno, ninguno de estas vacantes, entre comillas, están disponibles para el que no sepa el fondo inglés. Por eso es importante, es la mayor clave. Si vemos, por ejemplo, de todas las vacantes, nosotros en Chumi, que es nuestro portal de empleo, tiene una característica. Nosotros publicamos empleos que publican nuestros clientes, pero también busca en diversos portales. Va al Banco de Chile, va al banco por acá, va a una telco por aquí, de estas cosas, y llega y avanza con un montón y extrae un montón de empleos de distintos lugares y los trae Chumi para que estén en un solo lugar todas las ofertas. ¿Ya? Pero cuando juntamos todo, nos dimos cuenta que nivel medio o nivel junior estoy hablando entre 0 y 2 años, más o menos para que se hagan una fotografía, 27.000 ofertas. Senior, 22.000. Ingenieros, ya los senior, play, todas esas cosas ya son bastante menos. Pero las personas que acaban de aprender y que buscan su primer trabajo, prácticamente no hay ofertas laborales. Ahí está el problema, claro. ¿Ya? Y tiene toda una razón y una justificación que yo se las voy a dar en el fondo después, ¿ya? Porque vamos a hacer un doble clic en ese punto, ¿ya? Pero a lo que voy yo, oportunidades hay. Aquí es donde tenemos un problemita, pero tiene un secreto y ya vamos a ir para allá. Adopción de Big Data, inteligencia artificial. Para ti ya. Siguen necesitando en el fondo gente que trabaje en el fondo los datos, ¿ya? Y contestando una consulta que me hacen algunas personas sobre personas mayores de 50 años, no hay ningún tipo de problema, entre comillas, con las personas que tienen más de 50 años, ¿ya? Quienes sí tienen limitante, a ver, sí y no, ¿ya? ¿Las empresas están restringiendo personas con más de 50 años? No. Eso denlo por hecho, ¿ya? ¿En qué situaciones algunas empresas se preocupan que la persona no tenga más de, no 50, 55, 60? Son cuando quieren contratar un gerente. Pues cuando quieren contratar un gerente, quieren que se quede 10 años esa persona ahí.
y no están esperando una persona que ojalá que en 2 años, 3 años más esté pensando en jubilarse, porque al final su proyecto como empresa de desarrollo tecnológico se cae, ¿ya? Sí, ahí hay un punto también quiero hacer yo, Marco, que tiene que ver justamente con que existe como este prejuicio, incluso antes de los 50 años, yo te diría los 40 años, de que las personas, digamos, post 40 somos como más rígidas o menos flexibles. Entonces, como que existe esa cosa como de no querer aprender lo nuevo. Y más yo creo que en este sector donde es tan importante la especialización, donde todo cambia de un día para otro, ahí yo creo que un buen consejo sería el mantenerse actualizado en todas estas cosas que van saliendo también. Es que eso es lo que pasa a mí. A ver, nosotros somos un hunter técnico. ¿Qué significa eso? Yo me preocupo que la gente sepa hacer su trabajo. Yo no me estoy preocupando por la edad, ni género, nada, no me interesa. Sabe o no sabe hacer las funciones que quiere mi cliente, ¿ya? Sí. Pero ¿qué es lo que me pasa muchas veces cuando busco un profesional, por ejemplo, de datos, un líder de área de datos? Y cuando veo un líder de área de datos me encuentro con los cabros jóvenes, que son los que están más actualizados con la tecnología, que saben hacer un ETL, la consulta, la base de datos y todo, y ellos no tienen ningún problema, pasan. Pero cuando vamos a los cargos un poquito más de liderazgo, ¿ya? Me encuentro con 2 tipos de profesionales. El que viene como de la vieja escuela, que no, que yo dirijo acá, yo me estoy preocupado del negocio, de la estrategia, que esto, yo no estoy para meter las manos, para eso están en el fondo los chicos que trabajan conmigo, para que metan las manos. Y por otro lado, está el líder que mete las manos, que sabe hacer ETL, no está todo el día haciendo ETL, no está todo el día haciendo reportes, pero lo sabe hacer y colabora a la par con el equipo. Claro. ¿Ya? Este tipo de personas, las segundas, son lo que hoy día las empresas están contratando. El líder o el profesional old school, ¿ya? Cuando muchas veces dicen, no, es que yo tengo experiencia. Es que a mí no me interesa que tengas experiencia si no puedes apoyar metiendo las manos. Es que yo no estoy para eso. Entonces, pero, y hay aprendido a hacer Power, no, eso lo hacen en el fondo otra vez. No se meten en la operación, no se meten en la parte práctica. Claro. Y esos tipos profesionales son los que puntualmente no sigan avanzando los procesos. Y eso no solamente pasa en las áreas de datos, pasa en un montón de áreas de que no quieren meterse en la metodología. No, que yo estoy preocupado de la estrategia, que después dicen, no me contratan porque resulta que yo sé que tengo mucho que aportar porque tengo 30 años de experiencia. Sí, pero hoy día el mundo de la tecnología requiere que tú también sepas de qué estamos hablando. Claro. Necesito que tengas noción de programación, necesito que tengas noción de texto, y en base a eso uno va avanzando o no avanzando, ¿ya? ¿Ya? Sí. Porque muchos consideran que están sobrecalificados. Claro. Y no es que estén sobrecalificados, porque una apreciación de repente muy cercana. Dice, no, es que yo tengo perfil. Bueno, es que hoy en día ya no. Si yo voy a buscar un jefe de un gerente de una embotelladora, bueno, él configura el AWS. Él levantó los servidores. Y si yo busco un gerente en los antiguos, no, porque yo tengo que tener un área, yo me apoyo de los expertos. No, ese tipo de profesionales que no saben meter las manos, que no están metiendo las manos, es el que puntualmente está dejando de ser contratado y es el que se queja que después que no encuentra trabajo, porque el mundo de la tecnología avanza muy rápido. Claro. Muchas de las tecnologías que estamos ocupando ahora dejan de ser útiles en muy poco tiempo. Oye, y ahí también quiero hacer un punto también, digamos, en favor de la gente a lo mejor como más grande, entre comillas, que estamos igual dispuestos a hacer pegas que igual uno ve que los jóvenes ya no están dispuestos a hacer. Porque me ha pasado, por ejemplo, me pidieron buscar un consultor junior para una empresa de consultoría de Salesforce y me acuerdo que me estaban pidiendo una persona recién salida, sin experiencia, para poder formarla y hacer carrera dentro de esta empresa consultora. Y la verdad es que me costó un kilo buscar a alguien porque la gente joven no quería trabajar presencial. Entonces, todas esas oportunidades que estas personas están dejando pasar para el más viejito, entre comillas, es como oro puro porque escasean y ahí se dan cuenta
las empresas que tienen que igual pagar un alto costo por el hecho de tener talento joven, muchas veces que no está dispuesto a trabajar, no sé, horas extra, que son, igual se entiende que a lo mejor no son, digamos, rutinas tan extensas, pero se ve una predisposición bien baja de parte de algunas personas jóvenes a también lo que tú decías, meter los pies en el barro nomás y pasar los 2-3 primeros años de tu carrera aprendiendo, y que si eso también implica, digamos, el levantarse, el tomar el metro o la micro y ir a trabajar, de repente no están tan dispuestos. No sé cómo lo ves tú. Mira, tú estás claro. Ahí, a ver, los estudios que nosotros tenemos nos dicen, un tercio de los trabajos hoy día son 100% remotos, el otro tercio son híbridos y el otro tercio son presenciales. Ese es más o menos el 32, 34%, pero háganse una idea de un tercio, está como bien parejito, ¿ya? Pero cuando vemos quiénes son los que están ocupando los trabajos 100% remotos, en su mayoría son profesionales senior. ¿Ya? Gente que ya se ganó, entre comillas, la confianza. Oye, contrato mira, da lo mismo si viene o no viene, si todos sabemos que trabaja y hace el trabajo bien, ¿ya? Sí. Y te da ese tema en el fondo de la confianza. Salvo algunos trabajos que tienen que ser presenciales por, no sé, por el de infraestructura, el de las redes, del punto de red, ese trabajo ya es más presencial. Pero todos estos trabajos que, por ejemplo, que vemos en el fondo, el senior siempre tiene una mayor cantidad de ventajas, tiene los mejores sueldos, obvio, dos, las mejores oportunidades de flexibilidad y poder elegir en qué empresa trabaja y en cuál empresa no trabaja. Claro, pero ahí probablemente el senior partió como partimos todos, digamos. Claro, pero ese cabrón en un principio iba todos los días a trabajar para ver, se sacó la cresta para poder en el fondo tomar el seniority, sí. ¿Ya? No fue un profesional cómodo, ¿ya? Y si después vamos a los lugares más junior, o sea, los presenciales se están llenando más de profesionales junior porque quieren esa oportunidad para después poder optar a los trabajos que son semi-senior, que son más híbridos, ¿ya? Esto no estoy dando datos absolutos, hay de todo, pero te estoy diciendo dónde mayoritariamente se concentra. Y, por ejemplo, mucho consultor que no encuentra trabajo porque hay muchas empresas que dicen, no, es por política, somos una naviera y tenemos que trabajar en el fondo 100% presencial, y los cabros, muchos seniors, no quieren trabajar presencial, y ahí dejan una brecha bastante importante de oportunidades de trabajo presenciales. Ahora, el que quiere ser junior y quiere trabajar 100% remoto, no, se te va a complicar. Hay que tener un poquito más te va a costar un poco más, porque si no es tan. Además, cuando uno le hace el doble clic, se van viendo un poquito mejor las cosas que están pasando. Además que, perdona que me tome justamente este punto, pero más allá de eso, igual hay bastante riqueza en el contacto con las personas también. O sea, sin duda, digamos, si tú quieres hacer como una comparación entre una persona junior que entra a un trabajo 100% remoto y una persona que entra a un trabajo híbrido o presencial y que ha estado en oficina y que ha sabido los dolores de su cliente interno y que ha, no sé, mirado los ojos a su jefe, de repente eso también te fuerza a desarrollar más habilidades blandas que estando en tu casa solo frente al computador. O sea, yo creo que de todas maneras, si es que es posible elegir un trabajo de ese tipo, es mucho mejor para ir armando tu carrera y hacerlo más rápido el crecimiento. Lo que pasa es que los trabajos en tecnología, a ver, yo siempre he dicho que todo lo que son las áreas de TI y el empleo de tecnología, por cómo se busca y cómo se trata, no tiene nada que ver con la otra industria. Nada, ni cómo se selecciona, ni ninguna cosa, ¿ya? El nivel de neurodivergente es altísimo, presente, ¿ya? Con costumbres distintas, características distintas, capacidades en el fondo distintas, que muchas veces las preparaciones psicológicas te muestran manchas, colores y no sirven para este tipo de situaciones, ¿ya? Yo siempre he dicho, hay una república independiente de informática o de tecnología que no puede ser evaluada bajo los mismos parámetros de estándar organizacionales, esas cosas, y hay alguna empresa que lo han entendido, la más grande, Google, lo entendió muy bien, ¿ya?
y que han sido muy mal imitadas por empresas en el fondo nacionales porque no entendieron el concepto, sino que copiaron los hechos. Me explico. Sí. Google tiene una política de qué es lo que hago yo como empresa para para que tu talento se pueda ser explotado de la mejor forma. ¿Ya? Entonces, si morirse es más productiva con agua, llevando a su gato o con una peluquería al lado, Google se encarga de facilitarte todas estas cosas para que Morín pueda desarrollar máximo competencia. ¿Ya? Sí. La mayoría de las empresas aquí en Chile que hicieron, queremos ser igual que Google, y vieron una foto con una mesa de ping-pong y pusieron una mesa de ping-pong. Pero si a nadie le gusta jugar ping-pong del equipo, que no están con el enfoque de qué es lo que hago yo para que saquen en mayor productividad, sino que simplemente copiando dentro una que otra cosa por aquí y por allá. Entonces, hay unas cositas que están ahí dando vueltas. Pero lo que voy yo es que hay un proceso que está cambiando y hay que ver un poquito qué es lo que avanza con esto, porque está cambiando todo. De hecho, la inteligencia artificial está haciendo mucho trabajo, mucho cambio puntualmente, incluso con estos cargos. Porque antiguamente, cuando tú querías hacer en el fondo estudio en analítica, metí todos los datos, tenías que pensar un poquito cuáles eran los resultados. Oye, le metí en el fondo estos modelos de datos a una inteligencia artificial y resulta que te empieza a hacer las estadísticas inmediatamente y te saca hasta las conclusiones de lo que está pasando. ¿Ya? ¿Ya? Y si se dan cuenta de las prácticamente 7.000 ofertas laborales que había en el fondo con temas de inteligencia artificial, ¿ya? A 25.000 personas, entre comillas, o 25.000 ofertas de trabajo, ¿ya? En temas de inteligencia artificial. Alguien me está preguntando, por ejemplo, por los temas de neurodivergencia, ¿ya? Yo le voy a contar un caso. Yo tengo trastorno de déficit atencional con hiperactividad, dislexia, le puedo decir en fondo no tengo, ¿ya? Diagnosticado. Pero sí somos una familia en mi casa. Aquí estamos todos, como uno es una familia TEA, bueno, al final uno tiene otro tipo de costumbres, otras obsesiones, un montón de cosas. Y cuando me tocó ver ese tema, por ejemplo, con mis hijas, ¿ya? Que fueron diagnosticadas, todas esas cosas, porque créanme, uno cuando era chico, esto no era un diagnóstico, era ahí pajarón, no estudiaba, tómate el Ritalin en el fondo para que te quedaras tranquilo. Sí. Y me puse a investigar en el fondo un montón de cosas, y entre las cosas que descubrí es que las personas que somos consideradas como neurodivergentes, somos del orden del 4% de la población, si juntamos todas las neurodivergencias, de la población mundial, el 4, 3 y fracción 4. Y a partir de Chumi y de las redes en el fondo que nosotros manejamos, hizo un estudio con del orden de 2.000 profesionales de tecnología, o sea, una muestra relativamente interesante. Y les pregunté si tenían alguna de estas neurodivergencias, entre otras preguntas, y resulta que el 25% de los profesionales de tecnología son neurodivergentes, diagnosticados. Claro. Y hay un 30% que no está diagnosticado, pero no tiene ninguna duda que lo tiene. O sea, prácticamente más del 50% de los profesionales TI tienen una condición distinta. Mira. De ahí si nos ponemos un asadito o cualquier cosa, les puedo contar en el fondo de la historia, otro estudio más profundo que hice de cómo llegaron las personas neurodivergentes a estudiar tecnología en vez de otras cosas, porque la verdad es que se concentraron acá. Claro, por supuesto. Si tú vas a medicina sigue siendo un 5%, si vas a ver a derecho 5%, pero resulta que se concentraron aquí en el fondo en el área de TI, llegaron todos. Sí. ¿Ya? Entonces, y por lo mismo, cuando en algunas oportunidades algunos clientes me dicen, oye Marco, que pucha, es que esta persona no me gustó, porque no me miraba a los ojos. Y eso yo leí un estudio que significa que me está mintiendo. No te está mintiendo, es neurodivergente.
Es brillante. Claro. Pero si estáis evaluando un mono por su capacidad de nadar y un pescado por su capacidad de subir un árbol, estáis mal. Claro, por supuesto. No podéis hacer la misma prueba, la misma evaluación a profesionales que son completamente distintos. Entonces, hay en el fondo un tipo de oportunidades que son interesantes, que se ven, pero todos están cayendo en temas de tecnología y por eso tenemos, digamos que somos una flora y fauna muy particular. Sí. ¿Ya? 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 Otro dato, por ejemplo, si estamos viendo aquí que hace un tiempo atrás, esto fue súper simpático, ¿no? Y yo le estoy tratando de contar un montón de rumores. Es que cuando salió la inteligencia artificial que hicieron muchas empresas, bueno, dejemos de contratar en el fondo programadores, porque resulta que todo lo hace la inteligencia artificial. Bueno, todos pararon la contratación y ¿qué tuvieron que hacer? Pues se dieron cuenta que esto no era tan fácil la cosa que no le podía decir a ChatGPT, hazme una aplicación de Uber y al ratito estaba ahí. ¿Ya? Y no estaba hecha. No, había mucho más trabajo. Y volvieron a atender, en el fondo, a contratar, entre comillas, profesionales. Pero esto, ¿por qué se lo cuento? Porque hoy día yo veo que hay 4 áreas grandes donde el área de tecnología está teniendo un boom exponencial. ¿Ya? Desarrollo de inteligencia artificial, todo sigue siendo en el fondo un boom las iniciativas. Ciberseguridad. Incluso la seguridad de los datos. Hoy en día los profesionales de los datos tienen que tener nociones de los derechos, porque hoy día hay hasta penas legales por las manipulaciones equivocadas de información de este tipo de cosas. Data y Analytics y Thomas Cloud. Pero en un formato muy distinto. ¿Ya? La data, la información, los trabajos hoy día no son ni van a ser de la forma en que ustedes quizás están concibiendo que es. ¿Ya? Y aquí les voy a contar, por ejemplo, algunas cosas que yo he estado indagando y que me parece interesante, por ejemplo, comentarlas. ¿Ya? ¿Ya? De hecho, alguien estaba comentando decir como sigamos buscando esa solución mágica. Mira, el día cuando me dijeron los desarrolladores, las profesiones los informáticos ya no los vamos a necesitar, van a tener que dejar de necesitar informáticos el día en que los clientes sepan dar las instrucciones claras, detalladas y completas. Y eso, créanme, en todos mis años de carrera, con todos los clientes que he tenido, no existe. Así que, disculpen clientes, pero necesitan del área de tecnología por muchos años más. ¿Ya? Fit Aitana. Fit Aitana, influencer, 300.000 seguidores en estas 90 publicaciones que he hecho. No existe. Es una modelo generada por inteligencia artificial. ¿Ya? En base a los requerimientos de un cliente que necesitaba algo. ¿Qué es lo que sucedía antes en el mundo del marketing? ¿Saben qué? Necesitamos a alguien delgada, flaca, de pelo corto, morena, porque esto es como el concepto de lo que mi imagen en el fondo quiere dar. Perfecto. ¿Qué hacían? Contratar a la Tom Catomis por inventar en el fondo entre un montón de modelos que podían haber en el fondo en el mercado. ¿Qué pasaba? Topcat te cobraba 100 millones, por lo que cuentan, yo nunca le vi el pago. ¿Ya? ¿Ya? Además de eso, se iba con su marido a Nueva York, donde se iban a sacar la foto, o al Caribe, con la agencia, viajes, hoteles, una semana, sesiones, maquilladores, gente que cargar las luces, todo. Todo ese proceso de fotos para un estilo para un trabajo que quería hacer en el fondo un cliente, se demoraba unos 2-3 meses en todo lo que era la organización. Y además de eso salía una millonada de dinero. Hoy en día, las agencias como estas que están generando modelos, entre comillas,
es una agencia digital española, te dice cuál es el concepto de tu imagen. Mira, lo quiero chica, chico, grande, negro, colorín, con peca, sin peca, niño, ¿cómo lo quieres? Y te generamos la imagen de la persona, el concepto de el modelo, o la modelo, o los modelos, o no sé lo que sea. Y resulta que te lo tienen en una semana. Y a una mísera en comparación de lo que tienes que pagar, entre comillas, por una agencia ultra renombrada. Entonces, hoy día, todo lo que es tema de marketing va a cambiar, y está cambiando, porque hay alguien, pero para hacer esto se necesita un profesional que se maneje con todo lo que son los scripts, ¿ya? O los prompts, porque yo sé que una profesión que se viene muy pronto son los ingenieros prompt. Alguien que sepa darle instrucción a la inteligencia artificial, porque todos han dado una instrucción y responde como 20 formas distintas. ¿Cómo le doy la instrucción precisa para que me responda lo que yo necesito? Oye, y sabes que estoy mirando justamente ahora el Instagram de Fit Aitana, y hay mucha gente que le escribe como si fuera una persona, ¿eh? Curioso. Bueno, pero es estupendo. De hecho, hoy día, si es que no me equivoco, la última vez que la vi tenía como 400.000 seguidores. Mira, esta agencia por esta modelo, ¿ya? Te cobras $4.000 al mes en el fondo de marketing. Es más barato que contratar a cualquiera de las otras modelos. No, increíble. Los videos también que hace, hasta de skincare, ¿sí? Se mueve todo, es como ver una persona real. No. Entonces, hoy día ya no están. Ojo, los delincuentes también lo ocupan. Sí. ¿Ya? Los delincuentes, créame, los delincuentes son los que mejores saben ocupar todos estos tipos de tecnología. Entonces, hoy día, el manejar la tecnología, manejar los datos, o sea, por ejemplo, ¿qué datos necesito yo para generar todo esto? ¿Los tengo? ¿Hay alguien asociado a datos en el fondo que lo pueda apoyar ahí? Obvio. Todo lo que son, entre comillas, ediciones de video también. Hace poco estábamos viendo a Mark Hamill o Luke Skywalker, los que son fanáticos de Star Wars, levanten la mano, ¿ya? En que cuando apareció, dije, oh, lo vi joven de nuevo. Entonces ya los actores no son necesarios. ¿Pero qué? Claro, con todos los usos de protección de inteligencia artificial, hoy día yo puedo hacer una película si quiero. Hoy día con un buen prompt, como por ejemplo que se le hizo a Sora. Una mujer elegante camina por la calle de Tokio llena de luces de neón brillantes, carteles animados de la ciudad, lleva una chaqueta de cuero negra, un vestido largo rojo, botas negras, un bolso negro, gafas de sol, lápiz labial rojo, etcétera, ¿no? Y te genera un video. Hoy en día, para ser un cineasta, yo no necesito tener un estudio. Necesito saber entregar y contar la historia, claro, lo que están. Entonces, muchas de las profesiones que ustedes están viendo o están teniendo, a medida que van pasando los días, esto va cambiando. Claro. Va generando, entre comillas, otros tipos de profesiones. El que antes generaba el logo, el isotipo, el prototipo, hoy día te dan 2 o 3 cosas, pum, se hace. Hoy hace una página web, me meto hay unas páginas web que yo hago unas páginas web en instante. Ya no necesito generar estos grandes desarrollos, ¿ya? Y que están facilitando la vida. Increíble. Y las profesionales, y obviamente, y todo esto en base a un conjunto de datos en el fondo que ya tienen. Cuando digan, ok, ¿cuál es la modelo más eficiente para vender bikini? Ustedes pueden tener los datos. Ustedes proporcionan los datos y la analítica, entre comillas, para que, chuta, ¿sabes qué? Y decirle al cliente, mira, los bikinis o los trajes de baño de hombres se venden más cuando son color azul que cuando tienen color rojo. Oye, ¿y ahí tienes quizás a lo mejor dentro de tus clientes algún ejemplo o un caso donde hayas visto como un deficiente uso de los datos que podría haber, qué sé yo, significado a lo mejor ganar más? Mira, voy a contar un dato que es súper simple,
Suena casi hasta burdo, pero real. Hace un par de años atrás, me contrató una empresa de containers, ¿ya? Pero de estos containers que venden como que le ponen piso flotante, aire acondicionado, que son como oficinas, como portales. Modulares, claro. ¿Ya? Y me contrató el directorio para que los asesorara un montón de temas. Era una pyme, ya, no era un gran corporativo. Y cuando estábamos consultando, llegué, le empecé a preguntar del modelo, cómo funcionaban, entre un montón de detalles. Y cuando le estaba preguntando, de repente llegamos al área de temas comerciales y les pregunto, ¿y cómo capturan a los clientes? ¿Cómo obtienen el fondo de los clientes? Solamente tenía una persona que tomaba los pedidos y hacían publicidad. ¿Ya? ¿Y dónde hacen publicidad? Mira, estamos invirtiendo todos los meses $1 millón en el Mercurio. Y todas las semanas también $100,000 en Google. ¿Ya? ¿Y cómo les ha ido? Mira, nos llegan como 10 requerimientos mes o a la semana. ¿Ya? Y esos 10 requerimientos, y ahí vino mi pregunta, que suena como obvia. Y de esos 10 requerimientos, ¿cuántos venían por el Mercurio y cuántos venían por Google? No sabemos. No lo miden, les pregunté yo. No, simplemente tomamos los requerimientos porque todos dicen, llame hasta acá o llene el formulario. Bueno, hagamos una cosa. En el formulario, cada vez que llega un requerimiento, vamos a poner una marquita y les vamos a preguntar a la gente, hola, Morín, sí, perfecto, ya. Una consulta, ¿cómo se enteró de nosotros? ¿Y qué sucedió? El 90% de los requerimientos venían por Google y el 10% venía por el Mercurio. Y le están poniendo toda la plata al Mercurio. ¿Qué dije? Ok, pongámosle $1 millón más a Google, po. Y no los $100,000. En vez de tener 10 requerimientos semanales, tenían 30 requerimientos semanales. Chuta. Y créanme, era una analítica simple. Simple. Imagínate llevar eso a lo más elaborado, digamos, la cantidad de data que puede sacar. Cuando uno trabaja en una gran corporación, yo tuve la suerte de trabajar en Telefónica, en Entel, en Banco Estado, empresas que son grandes. Por ejemplo, empresas como estas que tienen 10 millones de clientes. 10 millones de clientes. Si te puedes ahorrar de los costos del cliente 10 pesos, 10 pesos, son 100 millones de pesos de utilidad adicionales. Claro. 100 millones. Lograste ahorrar 100 pesos porque hiciste un pequeño ajuste. Son 1.000 millones de pesos de ahorro. Entonces, cuando uno empieza a ver estos pequeños detallitos, estas grandes empresas empiezan a analizar todos los números, y se han podido generar unos ahorros enormes. Enormes en eficiencia, en traslado, en logística, en almacenaje de stock. Hoy la gente no compra esto. ¿Y cuánto estamos gastando esto? Pucha, tenemos la bodega llena. ¿Cuánto sale la bodega? Estamos gastando 5 millones de pesos en el arriendo de la bodega de cosas que no se venden. Pues no las compremos más, pues remata, las venden. Oye, Marco, se me estaba ocurriendo, dado que para los profesionales juniors es tan complicado el encontrar trabajo, a lo mejor eso de encontrar nichos que podían ser explotados y venderlo como, oye, de lo que sean como tus excedentes, págame el 5%. O no sé, como, si tú tienes quizás ejemplos donde a lo mejor uno quizás como más proactivamente haya empezado... Pero yo creo que hay un paso antes. ¿Ah? Yo creo que hay un paso antes. ¿Sí? Yo creo que hay un paso antes, sí. Yo creo que todavía la experiencia de haber encontrado diversas cosas de distintas formas te permite hacer en el fondo esa oportunidad de ser independiente, aprovechar un montón de temas de eso. Pero yo creo que hay una etapa antes. Y de hecho quiero ir un poquito, bueno, los temas de ciberseguridad también lo decía, también hay un temazo. Se están robando una cantidad de dinero gigantesco. Los delincuentes son muy inteligentes también, ¿eh?
van un paso adelantado, es como lo encuentran en todos lados. Claro. ¿Ya? Porque hoy día son tan vivarachos que sacaron una ley de marco de ciberseguridad que lo que está haciendo la ley, para que sacan una idea, así, como desde el punto de vista conceptual, no quiero ir al detalle, pero como es imposible pillar al asiático que te robó dinero, porque no vaya a mandar un carabinero para allá a que vea todas estas cosas. Claro. ¿Entiendes? Entonces, lo que hizo la ley es, ok, ya que no podemos pillarlo, si la empresa que te provee el servicio no ha puesto las medidas necesarias para protegerte, la empresa es la culpable. Van a dejar de buscar, entre comillas, al delincuente que lo realiza y van a empezar a penar a las empresas que no tengan los cuidados. Y ahí hay toda una temática de un boom de profesionales de ciberseguridad porque ya no... en el fondo que te están diciendo, mira, ¿sabes qué? Ya que como no podemos pillar a los delincuentes, claro, eso implica que si tu casa no tiene un cerco eléctrico, sí, Morín, tú vas a ser la culpable por no haber cercado tu casa con un cerco eléctrico, pero sí. Claro. Uno puede compensar que es lo correcto o no es lo correcto. Eso es otra historia, ¿ya? Pero es una forma también, en el fondo, de evitar el fondo de los ladrones. No es la que me hubiese gustado a mí, pero creo que por lo menos es un tema, ¿ya? Oye, mira, aquí estamos de nuestro lenguaje, ¿cómo estamos desagregando quién es junior, semi o senior? Generalmente los profesionales junior están dentro de sus 2 a 5 años de experiencia, luego vienen los semi-senior, senior, digamos que los senior ya son personas que tienen más de 10 años de experiencia, ¿ya? Igual eso también depende mucho de la empresa, del sector y del rubro, pero por ejemplo suele usarse la palabra también analista como la persona que está entrando a un cargo, analista y después ya analista senior, y después vienen los cargos como de los mandos medios. Mira, cuando ahí pasa un poco lo que yo les comentaba soldado atrás. ¿Cómo se mide un profesional y se evalúa un profesional de tecnología? No es de la misma forma en que se tiene que evaluar un profesional de otra industria. Me explico. Si yo estoy buscando en el área de marketing un profesional que tenga 20 años de experiencia y gerenciando campañas de marketing importantes, si yo quiero un profesional asociado a marketing de posicionamiento de la página web por SEO, esa persona con 20 años de experiencia no me sirve. Porque los años de experiencia no van asociados con el conocimiento técnico que uno requiere. ¿Ya? Y probablemente una persona que tenga 1 o 2 años de experiencia se maneja mucho mejor que el gerente, por lo cual los años de experiencia en TI no es una línea directa. Cuando uno dice, ok, ¿sabes qué? Necesito un ingeniero de datos, un analista de datos, un especialista en datos. Pucha, cuando uno empieza a ver como el mundo del dato, tenés el DBA que administra la base de datos, tenés el profesional que te hace las ETL, que te saca la información de la base de datos y te lo lleva en el fondo a otro lado, tenés el ingeniero de datos que está haciendo consultas, cruces para sacar información, tenés el profesional que te realiza la reportería, el Power BI, Tableau, un montón de cosas que es un profesional de analítica descriptiva porque describe la información. Y también tenía el otro que es el profesor de la analítica proyectiva, donde toma los datos y proyecta como cientista de datos, que los números van para ese lado. Hay todo un mundo de los temas en el fondo de datos. Y uno no es senior en todo. Claro. Yo puedo ser bueno en base de datos, pero no sé nada de cientista de datos. Puedo ser bueno en ETL, pero malo en SQL, o puedo ser bueno en SQL y malo en ETL. Entonces, cuando uno evalúa algún tipo de conocimiento, ¿ya? Uno tiene que tener un seniority, ¿ya?
por tecnología, que es lo que yo siempre he hecho. Entonces uno maneja mejor una cosa en otra, y pasa mucho que en empresas grandes, hay algunas empresas que como los tienen muy separados, pero en las empresas más chiquititas, por lo general busca uno que lo haga todo, porque resulta que no tienen plata y quieren que le haga todo. Entonces les cuesta encontrar también un profesional integral, integrado todo eso. En un banco está muy separado, porque por reglamentos de datos no puede hacer esto y otra cosa. Pero la empresa chica quieren al hombre orquesta, como dicen por ahí. Es así. Exacto. Ahora, yo les voy a decir una cosa. Ese hombre orquesta en 1 año, 2 años trabajando en esa empresa es un senior en cualquier otra de las empresas grandes. O sea, vale la pena también haber pasado por ese rol de hombre o de mujer. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. ¿Sí por qué? Porque cuando tú vas a, por ejemplo, el banco, en el banco tienen un profesional que es experto en el login del usuario contraseña cuando se entra a la página web. Y de ahí no lo sacan. Entonces, ese profesional nunca... Es verdad, nunca aprende a hacer... Se metió en el fondo de la nube. Nunca creó un SQL porque resulta que le dieron una API. Entonces, lo acotan tanto que su capacidad de aprendizaje es muy poca. Trabaja en una empresa grande, probablemente le pagan en el fondo bien. Es de la empresa chica, tiene que hacerla toda, le terminan pagando poco. Pero cuando el banco, o una empresa mediana o grande, busca a una persona que sepa hacer en el fondo de todo, pues estos caros aprendieron a hacer un montón de cosas que terminan siendo más atractivos, y el profesional del banco cuando se queda sin trabajo no lo contrata a nadie, porque si no sabe hacer nada. El contrato de trabajo de ese momento, y ahí se da como una disyuntiva. Oye, pero yo vengo del banco. Me da lo mismo que venga del banco. Yo soy un handler técnico, tengo que velar que el cliente, que esta persona sepa hacer las cosas. Y los que son los hombres orquesta, que son los más explotados, que uno podría decirlo, son los que desempeñan mejor esa función. Sí, bueno, pasa mucho, por ejemplo, en otras industrias o sectores que se valora mucho el MBA, y la gente gasta una millonada de plata, 20, 25, 30 millones en hacer uno, cuando la verdad es que a la hora de filtrar el conocimiento específico en ciertos temas se valora mucho más. Entonces yo creo que es mucho mejor, no sé, aprovechar. Incluso hay una gran oferta de cursos a un valor muy accesible, digamos, y eso claramente marca la diferencia versus estudiar cosas que a lo mejor en la práctica no se compensan, ¿ya? Y ahí también hay un tema. De repente mucha gente me dice, oye, ¿estudio un MBA o estudio ingeniería comercial? Estudia la carrera, porque en el fondo el MBA tú tenías una amplia gama de universidades que lo cursan, incluso en online, remoto, 100%, y no creo que eso se compense. Por lo menos yo no he visto que un cliente elija a un candidato por sobre otro solamente por el hecho de tener un MBA, como sí pasa a aquellos que tienen un diplomado o cursos específicos en alguna herramienta especial. Así que yo creo que esa es una mucho mejor inversión y más accesible. Los profesionales de tecnología pueden tomar 2 caminos. El ejecutivo y el técnico especialista. Si tú quieres tomar el camino ejecutivo, yo quiero ser gerente, todas estas cosas, puedes tomar un MBA. Son valorados, un ejecutivo que tenga MBA, que todas esas cosas, bien. No tengo ningún pero con eso, está bien. Claro, porque el MBA en la práctica sirve mucho más para hacer redes de contacto que para... Pero va por un tema más ejecutivo. El tema es que los profesionales de tecnología, ¿ya?, también tienen el camino técnico de ser un especialista. De hecho, si tú ves los organigramas o los niveles de Google, de Facebook, de las grandes compañías, tú tomas el camino ejecutivo o tomas el camino técnico. Y en el camino técnico, tú tienes que ser el experto en los datos, en la consulta, en la tecnología, en todas esas cosas. Y ahí, créeme, el MBA sirve 0. 0. Pero certifícate con AWS, certifícate con Cisco, con herramientas, con una certificación propia de una tecnología,
y eres mucho más valorado en el ámbito técnico. Ahora, los profesionales técnicos, lo que no saben, hay más profesionales técnicos que ganan más que los que están ocupando cargos de gerencia. Sí. De hecho, si yo miro a todos los profesionales TI y agarro todos los que ganan sobre 5 millones de pesos, es como el 10% gerente y el 90% son profesionales técnicos. Un ingeniero de datos pro que termina siendo arquitecto de datos, que termina siendo arquitecto de soluciones, arquitecto de QA, arquitecto una persona técnica que tiene un fundamento fuerte en SAP, en Salesforce, en el fondo de herramientas. Ellos ganan más que los gerentes. ¿Ya? Ganan más que los gerentes. Y son más. Aquí Patricio dice que él es un experto en Excel y nunca ha estado Power BI. Claro, pues sí, el Excel sigue siendo una herramienta, pero así poderosísima. Lo que pasa es que la gran mayoría del mundo creo que usa, y yo me incluyo, digamos, un 10% de la utilidad. Y a mí me ha pasado que yo he tenido, por ejemplo, clientes que me han dicho, y empresas grandes, buenas, oye, quiero un analista, pero que se peine en Excel. Ya, ¿y de qué edad? No, entre 25 y 30 años. ¿Cuánto le quiero pagar? 2 millones o 2 millones y medio. O sea, son sueldos buenos para una persona que maneja bien los datos. Eso es oro puro, digamos. Claramente. Lo que pasa es que, por ejemplo, a ver, todo lo que está en Excel, o sea, todo lo que está en Power BI, puede estar en datos en una hoja de Excel. Si es así, si lo que está llevando en el fondo del Power BI lo está haciendo más estético a la vista. Y al ser más estético a la vista, si bien la información en la vista, dicho de otra forma, un comercial neófilo o penca lo entiende mejor. Y por ende, puede hacer una mejor gestión, porque si no es capaz de entender el Excel, pucha, le cuesta hacer en el fondo de gestión. Si es capaz de entenderlo, porque si lo estoy haciendo con monitos, con piñitas, con estrellitas y pues esponjas y otras cosas, y lo entiende de esa forma, le termina siendo, entre comillas, más simple para que pueda facilitar. No es que una cosa, el dato sea distinto, no, pero hace que en el fondo las personas puedan, sean más simples, ¿ya? Oye, no todas las personas tienen las mismas capacidades en el fondo de comprender que otras. Una última cosa antes de seguir, digamos, y para poder pasar a lo que viene, con respecto a lo que tú mencionabas de estas dobles vías, digamos, de ser un experto o de ser un ejecutivo. La verdad es que si bien ser un ejecutivo te da justamente durante un tiempo una renta, a lo mejor una visibilidad mayor, a lo largo del tiempo las probabilidades de que post 50 el mercado ya como que te reemplace son mucho más altas que una persona que es experta en algo, ¿ya? Y lo digo desde mi rol de consultora, donde yo he visto mucha gente que ha salido de empresas grandes y muy pesadas, que han sido gerentes de compras o gerentes de áreas grandes y que finalmente ya las empresas se han puesto tan pesadas y tan caras, digamos, sus planillas que empiezan a reemplazar a estas personas por gente más junior. Versus el consultor o el experto en tema que mientras más viejo es, más sabio es, y que la sabe hacer todas un poco. Entonces yo creo que también ese es un buen punto, digamos, que es lo mejor, es hacer un camino de ejecutivo y pasar de ser analista, jefe, senior, ADC, digamos, subgerente, gerente, a ser una persona que claramente ya maneja un gran pool de, no sé, herramientas y conocimientos que lo hacen también ser imprescindible, porque finalmente lo que más una empresa requiere es el know-how de las personas, ¿ya? Y si ese know-how tú le sumas capacidad de comunicación, liderazgo, empatía, todas esas cosas, finalmente es una persona que puede ser consultor si se queda sin pega hasta el resto de sus años laborales. Así que también ese es un tema que es importante. Digamos que gran parte de mi vida, yo las habilidades blandas que tendían a nulo. Sociales también. Yo siempre estoy hablando de mi caso particular, cada uno tiene su historia, su creencia. Pero yo siempre me metí en el lado técnico. O sea, yo aprendí a programar a los 12 años. Ya, desde chiquitito. O sea, no voy a dar muchos detalles, pero hay un juego
de fútbol muy conocido que alguien le cambió los nombres a los equipos, a los jugadores para hacer la liga chilena y ganó mucho dinero haciendo eso. ¿Ya? No voy a dar los nombres en el fondo, ni los juegos, ni ninguna cosa, ¿ya? Pero desde muy chico en el fondo estamos... Y después cuando me puse a trabajar, siempre fui como técnico y yo debo reconocer que hay un par de contoros que mandé sociales, ya de actitudes, que a mí me debieron haber echado de manera obvia, pero resulta que era el indispensable porque era el que lo sabía todo, pues no me podían en el fondo sacar. ¿Ya? Y además me subían el sueldo, un montón de cosas, porque el profesional técnico termina siendo con un conocimiento, con un know-how mucho más duro que en el fondo que el ejecutivo. A mí me gusta más el lado técnico, hay otros que les gusta más el lado ejecutivo. Ahí uno empezará a ver en el fondo qué es lo que le come. Yo creo que la ventaja o los ricos que tiene este sistema es que, o por lo menos en el mundo de la tecnología, que uno puede decidir en el fondo por qué lado se va. Sí. ¿Ya? Alguien me preguntaba por allí, ¿ya? ¿Cómo quedan las pretensiones de renta? Mira, les voy a mostrar en el fondo un dato. Yo nunca les mostré esto, ¿ya? Nosotros en Chumi tenemos gran parte de datos analizados, ¿ya? Que es lo que hace un ingeniero de datos. Por ejemplo, un ingeniero de datos, nosotros tenemos 3 categorías, que son los juniors, los semiseniors y los seniors. Un junior, que son gente que tiene 0, 2 años de experiencia, no estamos hablando de cargos de entrada, no estamos hablando de la primera pega, estamos hablando de junior. En promedio están ganando 1.400.000 pesos, más o menos, para que se haga una idea. O sea, un semi-senior ¿tiene un año de experiencia? ¿A qué te refieres? O sea, normalmente tienen esto, pero no es el factor por el cual se le paga, ¿ya? Es por lo que nosotros hemos descrito más abajo. Un semisenior está ganando entre 2.2 y 2.6, ya los seniors están cercanos a los 4 millones de pesos. ¿Ya? ¿Qué es lo que entendemos por una persona que es más junior? Es una persona que colabora con la limpieza, con la transformación, con la carga de datos, pero ahí está la palabra, colabora. ¿Ya? Hay otra persona que le está diciendo qué es lo que tiene que hacer. ¿Ya? Aprende a manejar los pagos, simple, cómo se mueve, normaliza los datos, normalmente sabe SQL, Python, NGTL y tiene algunas características más operativas. Mientras tú estés haciendo esto, vaya a seguir siendo en el fondo un junior. El semisenio, ¿ya? Diseña y mantiene los flujos de datos. Ya él toma decisiones. Estos datos deben irse por aquí. Le integra las cosas, asegura la calidad, la consistencia de información, está todo consistente. Vela por la calidad de los datos. No opera, vela por la calidad de los datos, ¿ya? Y el senior ya lidera la arquitectura, o sea, ya define, ok, la base de datos, por qué esta base de datos, por qué este modelo, por qué los índices van aquí. Ya hay una dirección mucho más amplia que se lo da la estrategia. Uno tiene que ir pasando por aquí, tiene que tener unos cuantos años, porque uno, cuando yo estaba trabajando aquí como junior, obviamente yo creía un montón de cosas que me las sabía, después con los años me di cuenta que, creía que me las sabía, pero no era tan así, ¿ya? Pero uno va creciendo en los desarrollos y las responsabilidades, pero uno tiene que seguir diciendo, si tú este camino para acá lo hiciste en 2 años, 3 años, bien, normalmente la gente lo logra después de 2 años de experiencia, 4 o 5 años, más de 100 años de experiencia, uno logra este tipo, en el fondo, de conocimiento. Ahora, los cargos de entrada, nosotros le mandamos una guía. Normalmente los chicos cuando están recién entrando, es como 1 millón de pesos que lo están pagando, ¿ya? Pero si me pregunta a mí, creo que lo importante no es el 1 millón de pesos, yo creo que lo importante es que encuentren su primer trabajo, ¿ya? Sí, y ahí es donde un poquito queremos encontrar. Y ahí depende ya de cada uno, digamos, qué tan rápido, qué tan lento puede ser la carrera, digamos, o el avance de la carrera, pero es importante ese primer paso, sí. ¿Cómo encontrar justamente ese primer paso? Mira, cuando empezamos a buscar todos los profesionales, ¿ya? Y le hicimos una encuesta a más de 3.000 personas, ¿cómo encontrar un su primer trabajo? Mira, un 9% por agencias de reclutamiento, un 3% en los sitios web de las empresas. O sea, los dos caminos súper poco eficientes. Sí. ¿Dónde se concentran los dos grupos?
consiguió empleo por los portales. LinkedIn realmente postuló en los portales, no en las páginas web de la empresa, en los portales. Y el 42,6% lo logró gracias a sus redes personales y profesionales. O sea, excelente. Entonces, dos cosas que tienen que hacer: portales de empleo y las redes de contacto. ¿Ya? Ahora. Llámese, profesores, excompañeros. Es que nosotros hicimos un doble clic aquí, porque uno dice, no, la red de contacto sí, pero yo salí de aquí, que mi colegio, que la otra. Hay un montón de rumores, porque uno lo puede interpretar. Entonces hicimos doble clic aquí. Y cuando avanzamos con esto, dijimos, ok, de esta red de contacto, ¿quién eran? 14% amigos, 9% networking. No, se fueron a un evento, de chat, ¿ya? Y 11% LinkedIn, se hicieron amigos de LinkedIn. ¿Y dónde está todo el resto? Los ex compañeros de trabajo y de estudio. ¿Se acuerdan que cuando vimos un gráfico que decía que para cargos de entrada no habían avisos? ¿Por qué? Porque cuando yo voy a contratar a alguien que no ha trabajado nunca, claro, le pregunto a alguien, lo primero que hago es, pucha, ¿alguien conoce a alguien que esté buscando pega? Sí. Sí, perfecto, pásame un currículum. Y ahí van a llamar o a tu ex compañero o un amigo tuyo que le dijiste que estabas buscando pega, o un ex compañero de estudio, porque tus compañeros del bootcamp, sí, si uno encuentra trabajo y le preguntan, oye, porque además trabajó bien, pucha, ¿no tenía un amigo que también en el fondo esté buscando trabajo? Que sea como tú. Va a llamarlos a ustedes. Claro. Y si después este amigo está trabajando en otro lado, o tú vas a trabajar a otro lado, y te preguntan, ¿conoces a alguien? Sí. Sí, tengo a Juanito y a Juanita que podrían ocupar este cargo. ¿Y a quién les llama? ¿Y quién es el Juanito y Juanita que trabajó contigo? ¿El pesado? ¿El desagradable? ¿O con el que hiciste trabajo? ¿O con el que te llevabas bien? Porque hay uno que dice, no, yo vengo a trabajar, yo vengo a estudiar, no vengo a hacer vida social. Está súper bien. Pero la estadística dice que las personas que se relacionan con sus compañeros aumentan y tienen un 66% de las ofertas laborales, y el resto se tiene que basar de lo que queda aquí. Y los que fueron sociables maximizan sus posibilidades de encontrar trabajo. Ni siquiera estamos diciendo que es más bueno o más malo que el otro. Estamos hablando que su red cercana es la que mayormente te va a dar una posibilidad laboral. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que decir, ok, ¿cómo me llevo con mis compañeros? Los conozco, puta, me llevaba bien, hagamos un asadito, juntémonos, vamos a, no sé, socialicen con sus compañeros, hagan actividades, porque al final esto es parte de encontrar trabajo. Cuando ustedes estén de todo un año sin estar en el fondo con trabajo, en vez de estar un año, van a estar 3 meses en el fondo sin pega, y los otros 9 meses van a estar en el fondo con trabajo. ¿Por qué? Pucha, porque fueron simpáticos. Eso es plata. Eso es dinero en el bolsillo. Sí. Y esto es un trabajo que deberían hacer siempre, no hoy día. De toda la vida. Eso de aquí hasta que se jubilen, ustedes deberían tener buenas relaciones con sus compañeros para poder, en el fondo, maximizar sus posibilidades de empleo. Ahí, por ejemplo, estaba viendo que publican en el fondo su LinkedIn. Obvio, hagan en el fondo su red de LinkedIn. Sí. Pero esto es la principal razón o probabilidad de que vayan a encontrar un empleo, es esto. Por lo menos el primero, ¿ya? Que es el más importante también. Sí. Por lo menos, de ahí entran el trabajo y después entran los juniors. Y de ahí vamos a los datos prácticos, sí, ahí sí.
morir Sí, ahí hablaban sobre el tema de LinkedIn. Clave también, otra de las razones por las cuales a mí por lo menos me cuesta tanto encontrar gente junior es porque todavía no han desarrollado un perfil en LinkedIn. Así que tienen que estar en esa red porque los headhunters es lo primero que usamos, lo primero. Así que crearse un buen perfil con una buena foto, ojalá siempre lo más neutral posible para que el reclutador no se quede mirando, hoy será simpático porque se ríe mucho, será muy serio, lo más neutral posible, con un fondo también bien neutral. El titular, que es lo que aparece debajo de su nombre, acuérdense que o no sé si es que lo saben, tampoco tienen por qué saberlo, por supuesto, los reclutadores filtramos a través de palabras claves, entonces debajo del nombre tiene que existir más que el cargo actual o la empresa actual, tiene que existir como varios conceptos o un concepto que diga o que exprese cuál es el valor agregado que ustedes dan. Entonces, por ejemplo, Full Stack Junior, React Node, cualquier concepto, digamos, por los cuales ustedes quieren que los encuentren en estos filtros. Lo bueno es que esta parte no tiene límites de carácter. Entonces, ustedes pueden poner 3, 4 líneas con conceptos claves en los que son expertos y les van a aparecer igual, ¿ya? Por supuesto, no todas las empresas buscan por LinkedIn, a veces hay portales de empleo, entonces hay que tener paciencia, son ATS donde hay que cargar el perfil, muchas veces a uno le piden reescribir, así que tengan ahí como su formato en Word y copien y peguen. Paciencia, buscar pega es otra pega, así que por lo menos dediquen 1 hora al día en revisar su perfil de LinkedIn, sus contactos, en quién están, aumentar su red de contactos y cargar su perfil en empresa, ¿ya? Y también reúnen links de portafolio. De repente mucha gente tiene quizás a lo mejor trabajos que ha hecho y que los quisiera mostrar a través de esta plataforma. Excelente, todo agrega un valor. Hasta incluso hay una parte donde el profesor puede dar referencias nuestras o algún ex jefe también, subirlo. Todo eso tiene que estar bien interesante, bien atractivo para que la persona se fije en que uno es activo en lo que tiene que ver con hacer redes con su entorno. Y muchas veces pasa que tampoco a veces compartimos información y es tan fácil como si tú lees un buen artículo en algún diario o en algún medio que hable sobre el rubro en particular, postéalo con algún comentario y ya eso es crear contenido y ya eso te va a hacer más visible para las redes de contacto que tienes en LinkedIn, porque te está hablando de que es una persona que está actualizada, que busca aportar y que está pensando todo el tiempo en cómo poder traspasar información importante para su sector, ¿ya? Así que es súper importante tener un LinkedIn bien armadito y bien actualizado y no olvidarlo cuando encontremos pega, porque también uno tiene que ser visible a los ojos del reclutador o la persona que esté buscando algún cargo para el cual podamos aplicar, ¿ya? Siguiendo. Vamos a, aquí, claro, aquí quizás como esto es más técnico puedas tú comentarlo, Marco. Mire, una de las cosas que, a ver, cuando uno está buscando un perfil de entrada, insisto, no es junior, porque un junior ha trabajado pero ha hecho pocas cosas, pero es una persona de entrada que tú sabes que no tiene mucha experiencia y que probablemente en muchos casos hasta es primera vez que trabaje, ¿ya? Tengo 10 o 20 personas de las cuales puedo elegir y necesito diferenciarme una con otra. ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál entre comillas es la que me tinca más? Y una de las cosas que te diferencian es, he hecho, mira, pucha, estuve trabajando en esto y tengo un modelo de datos. Y le dibujáis el modelo de datos que estáis ocupando en SQL Server, pero en el modelo, y diga, no, tenemos otras cosas así. Y en base a esto, hice estos tableros. Y le mostré los tableros de Power BI que hipotéticamente pudiste haber estado haciendo. Cuando tú muestras estos trabajos, estos pequeños detalles, el reclutador me dice, esta persona ya sabe, el resto no me mostró nada. Pero este sí me mostró y me gustó y lo encontré bonito. Sí. Con él se queda. Excelente. Bueno, y entonces ahí es importante hacer esto, ¿cachai? O sea, por eso yo digo, es importante en los proyectos que estén disponibles para mostrarle la entrevista, como también mándale un link para que lo puedan ver. Sí, por supuesto. Bueno, y también activar alertas en los portales
principales, partiendo por Chumi IT, por supuesto, Get On Board también, LinkedIn, CompuTrabajo, Laborum, trabajando y también empleos públicos. De repente mucha gente desconoce que el sector público también es un buen empleador. Ahí ojo que los sueldos también son súper buenos. Así que a buscar en todos sus portales. Disculpa, le voy a dar un dato. La mayoría de los profesionales del mundo de la tecnología, donde más trabajan, número uno, es empresa de tecnología. Y el segundo es el gobierno. Ah, mira, no sabía ese Para dato. las distintas entidades del gobierno hay muchos profesionales. Hay más que los bancos, es un gran contratador en cantidad de personas. Sí, excelente entonces. Y, bueno, crear también búsquedas booleanas por rol, ¿ya? También eso es súper interesante. Por ejemplo, React o Angular en Santiago, en el caso de que estén buscando solamente en la capital. Y vamos a la siguiente, que también enviar 10 postulaciones con mensaje corto más link a proyecto en esta hora que les estoy mencionando yo, que tienen que destinar todos los días al trabajo de buscar trabajo. Pide a 5 referidos, ex compañeros o mentores, adjunta tu kit, que es se ven más estos links, y practica también una demo de 5 o 7 minutos de tu mejor proyecto. Guión, problema, solución, pruebas, métricas, mejoras, ¿ya? Después también vamos a ver por qué es tan importante el practicar un guión, ¿ya? Un speech, porque muchas veces las personas creen que uno debe quedarse como las grandes palabras, por ejemplo, soy proactivo, soy un buen líder, pero cuando uno le pide que lo baje eso a una situación en particular, como que ahí la gente se queda medio así trancada. Entonces es súper bueno el prepararse y el practicar justamente estos speech que se le llaman de, ok, si eres una persona que te dices muy proactiva, ¿cuándo fue? ¿Dónde fue? ¿Cómo fue? ¿A raíz de qué? ¿Cuál fue el resultado de lo que tú hiciste? ¿Ya? Porque ya todos estos test psicológicos o cuestionarios, estas cosas de las manchas, lo que también decía Marco, muchas veces no están siendo ya considerados porque están muy obsoletos y tampoco apuntan a lo que se quiere apuntar. Entonces, hoy en día las entrevistas están siendo mucho más por competencia o proyectivas, por ejemplo, como en el caso de los test de las manchas o de los colores. Así que eso también es súper importante, lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cómo plantear que viene? Ahí están los 7 portales más importantes para buscar empleo. Por supuesto que Get On Board, Chumi IT. Esto por si acaso también va en el documento que a ustedes les van a enviar. Así que ahí están las empresas o los portales donde más trabajo hay y comprobado, digamos. Ahí también, ojo con no meterse a portales que son falsos, que de repente personas ahí de dudosa... Hay un montón de portales falsos para que tengan mucho cuidado. Por eso estos que están aquí cubren el 95% de las ofertas laborales. Si se van a buscar, o decir, no, voy a buscar en Google más y más oportunidades, van a encontrarse con una serie de portales que lo único que están haciendo es robar información. Así que aquí van a poder encontrar, si se acuerdan de las páginas anteriores, voy a decir, ¿ya? Aquí, el 44% los portales. Esos los portales que le mandamos son estos. Y el 42% son las redes. Ahí, en este grupito, con estas dos variables, tienen que concentrarse, pues, porque más que eso es hacer un esfuerzo importante. Ahora, yo les quiero contar un secreto que lo descubrí con los años, porque yo cometí muchos errores con respecto a eso. Cuando postulen, o sea, ustedes cuando están buscando trabajo, tienen que buscar trabajo en los portales todos los días, destinen 15 minutos, 30 minutos. No es necesario más que eso. Me explico. Ustedes tienen que buscar todos los trabajos que se estén haciendo o que se hayan publicado en los últimos 5 días y postular. ¿Por qué? Porque cuando a una persona le piden, búscame un analista de datos, ¿qué es lo que hacen? Publican un aviso en alguno de estos portales. ¿Ya? Check. A este reclutador le dijeron, en 5 días quiero las personas. Entonces lo publica el día 1,
el día 2, el día 3 y hasta el día 4 busca gente que postuló y el día 5 ya le entregó los candidatos a su jefe. ¿Qué significa eso? Que si ustedes vieron el aviso el día jueves y dicen, ya el fin de semana voy a postular, probablemente ya sea muy tarde y no vas a quedar. ¿Y por qué los avisos están publicados? Porque la mayoría de los reclutadores no bajan los avisos y se bajan automáticamente después de 60 días. Y lo único que hacen es juntar currículum por si es que algunos de los currículums donde le presentaron a alguien no les gustó, o si esta persona renuncia al mes 1, al mes 2, para tener en el fondo una lista. Pero son mínimos. Entonces, la gran mayoría de los avisos que hoy día están publicados, las vacantes ya están cerradas, pero no las han bajado de los sistemas. Entonces, claro, la forma más eficiente para ustedes poder quedar es concentrarse en los trabajos de los últimos 5 días, ojalá 3. Pues todos los días, todo lo que haya sucedido en los últimos 2, 3 días, y ahí van a maximizar sus posibilidades, porque si no van a decir, postulé a 1000 trabajos y no me llamó nadie. Sí, porque resulta que de los 1000 trabajos, 980 ya estaban cerrados, postulaste tarde. Claro, ahora si me pasa uno, ya han pasado más de los 5 días, igual postular, digamos, no necesariamente darlo por sentado que no van a leer. Pero no le dé, pero seamos sinceros, no sumen sus fichas ahí. Sí. Las fichas están en el fondo, la posibilidad de quedar está en, a ver, el que postula dentro de los 3 primeros días tiene 20 o 30 veces más posibilidades de quedar que el que postula después del día 5. Ese es el tema. Ambos postularon, sí, pero yo lo hice primero que tú. O en los tiempos. Y eso me garantiza. Entonces, la acción de postular es la misma, la efectividad es distinta dependiendo en el momento en que yo postulo. ¿Ya? Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es tratar de maximizar sus posibilidades de quedar. ¿Ya? Ahora, ¿cómo armar un currículum efectivo? ¿Ya? Bueno, contarles un poco sobre mi experiencia, por lo menos yo ya llevo más de 20 años como headhunter y me pasa que ante un aviso que yo publico en las redes me llegan en promedio entre 200 a 400, ahí depende, por supuesto, del tipo de cargo. Pero un reclutador tiene más o menos unos 10 segundos en leer cada uno de los currículums, ¿ya? Más o menos eso es lo que se detiene. Bueno, una persona que tenga igual experiencia en leer y en buscar dónde está aquello que quiere revisar o chequear de las personas. Por lo tanto, es importante, datos personales claros, fíjense muy bien en que esté bien escrito el correo, el celular, en que el correo sea un correo serio, como bien, digamos, corporativo, no como con nombres raros, etcétera. Educación detallada también, poner en el tema de los estudios de pre y posgrado, en qué años se titularon, ya no solamente poner que tienen los estudios completos, sino que también que tienen el título. Resumen de la experiencia también, siempre partiendo desde lo más reciente hasta lo más antiguo, poniéndole, por supuesto, logros cuantificables. Muchas veces se ponen solamente las funciones y no se pone, bueno, ¿y en qué se tradujo eso para la empresa? Ahorro un tanto por ciento por mejor uso de los datos, o no sé, pues, eficiencia en tiempo de un cuánto por ciento. Siempre es importante, y sobre todo para este tipo de cargo, ojalá cuantificar los logros, que no solamente queden lo cualitativo, que es a lo mejor igual es importante, pero no es tan vendedor ni tan potente como agregar un porcentaje o un número, ¿ya? Por supuesto, también en un formato limpio, neutro y fácil de leer. Ya lo vamos a ver también en un ejemplo. Uno tiende a caer en el error de hacer como un currículum lindo muchas veces y le pone logos y colores o inventa a lo mejor algún formato interesante que sea distinto. Pero la verdad es que eso en estos casos no funciona mucho, ¿ya? Porque finalmente la persona se queda más pegada en el formato que en el contenido. Entonces, y muchas veces también los que hacen los filtros son robots, o son máquinas, digamos, o ATS. Entonces, si no pueden leer el currículum, es muy difícil que puedan hacer match entre lo que sale en el currículum y lo que requiere el cargo. Así que tratar de hacerlo lo más neutro posible para que la gente se centre en el contenido y no en si tiene colores o si tiene logo.
Y por supuesto sin fotos. Hoy en día no es necesario tener fotos. Ojo con la veracidad de la... ¿Sí? Disculpa, por ejemplo, cuando miden la OTS, ¿cómo se la morir? El tema de los colores, algo que yo he visto mucho en los currículos es decir, ya, conocimiento, y ponen el logo de Python, ponen el logo de MySQL, ponen el logo de Power BI, y claro, estéticamente se ve bonito. Pero cuando ese currículum pasa por un ATS que hace un extract del texto para poder analizarlo, no reconoce las imágenes. Claro, entonces, sí, siempre tiene que estar escrito el texto. ¿Ya? Sí. Eso es clave. Sí. Sí, bueno, y también en el fondo, a partir de lo mismo que tú comentas, Marco, es importante tener un currículum para cada una de las postulaciones que hagamos, no uno en total, porque ¿qué pasa si, por ejemplo, en algún cargo te piden algún conocimiento específico y tú dices, no, pero si es obvio que lo tengo porque estuve trabajando en tal lugar y ahí usan SAP y no dice SAP, digamos, por ponerle un ejemplo, esta máquina, digamos, no es un sistema que piense, simplemente está programada para hacer un match, o sea, o buscar ese match entre lo que dice tu currículum y lo que pide el cargo. Entonces, aunque se le suene súper obvio, tienen que poner dominio de SAP, tal cual como lo pide en el aviso, ¿ya? No darlo por sentado. Y bueno, por eso mismo, ojo con la veracidad de la información. Muchas veces hay personas que a lo mejor falsean un poco, mira, o sea, que se requiere un nivel de inglés, no sé, pues avanzado, cuando tenemos uno básico intermedio, ya eso finalmente se termina igual chequeando, entonces se pierde tiempo, hay que ser como bien preciso con las cosas que sabemos y con las que no también, por supuesto. Lo que les contaba antes, el personalizar el currículum, el customizarlo según el puesto, ¿ya? Porque claramente los puestos no son todos iguales, se piden, no sé, conocimientos distintos, entonces uno tiene que, antes de enviarlo, ver, estoy poniendo los conceptos claves en el currículum que se tiene en el aviso del cargo, mira, no sé, me falta tal otro, ponerlo también. Por supuesto, la ortografía y la redacción, eso es súper importante, y sobre todo porque estos son cargos en los que se requiere atención al detalle, ¿ya? Así que obviamente está de perogrullo. El informe, o sea, el nombre del archivo tiene que ser en PDF, o sea, claramente cuando ustedes lo manden, por supuesto, y ojalá ponerle CD Jorge González, ¿ya? No ponerle versión 2025, Jorge González, empresa tal, porque lo más probable es que esa persona después quiera buscarlo en su base de datos, lo va a buscar por el nombre y no lo va a poder encontrar fácilmente. Y las posibles referencias, ¿sí? Te hago, por ejemplo, te voy a hacer un tema sobre ortografía. Algo que me han dicho muchas veces los clientes es, a ver, si una persona no es capaz de revisar su CV, la ortografía, que es su mejor presentación, ¿qué puedo esperar yo del trabajo de esa persona? Claro. ¿Reviso lo que me va a pasar? Sí. O sea, si no tiene costumbre de revisar lo más importante, que es cómo él se vende, menos me va a hacer en el fondo un trabajo que lo esté revisado. No estoy diciendo que no se vaya a equivocar, porque claro, todos nos equivocamos, todos podemos tener fondo ese tema. Pero si no es capaz de modificar en el fondo su CV, que es una hoja, pucha, si yo estoy pidiendo cosas todos los días, lo más probable es que todos los días me entregue algo malo. Entonces, no, entonces es como higiénico. Claro, que ahora hay herramientas que te revisan si tienes algún error, digamos, de ortografía. Es que cosa de ponerlo nomás en ChatGPT y pedirle que revise eso para que nos salgan las alertas. Un error muy común, por ejemplo, es poner la palabra pretensiones con C en vez de con S. Pretensiones de renta con C. ¿Ya? Cuando, claro, es como raro que sea con S, pero es con S, pues. Entonces, efectivamente. Incluso hay gente que, por ejemplo, no sé, trabajó 10 años en un banco y no le pone bien el nombre al banco, Itaú con H, por ejemplo. Entonces, como que tú dices, chuta, ¿realmente fue a trabajar al banco o lo está inventando? ¿Ya? Pero pasa, ¿eh? Más de lo que uno cree, sí. Ya. Y las referencias, ojo que no se ponen en el currículum, solamente las menciono para que las tengan en cuenta. En el caso de que se las pidan, siempre hablar previamente con algún ex jefe, con algún colega y mencionarles que estamos buscando trabajo y que si los podemos poner como referencias en el caso de que nos las pidan. Y por eso también siempre es bueno mantener estas redes de contacto lo más frescas posible para todos estos casos. Para mí, por lo menos, yo no sé tú, Marco, pero para mí la
las referencias son clave. O sea, yo creo que nunca he presentado a ningún candidato sin chequearlas, porque para mí es como la garantía de que la persona por lo menos dejó un buen recuerdo, de que hizo esa pega y no otra pega, de que estuvo en esa empresa, por ejemplo, y no en otra. Así que eso también es clave. En el caso de la primera pega, por supuesto, algún profesor o alguna persona que haya supervisado su práctica también puede ser. Es súper importante en el fondo una referencia porque uno no los conoce, además no han trabajado, entonces, pucha. Además, después a través de los años, el mundo es bastante pequeño, se van a enterar dónde trabajaste. ¿Ya? Y van a llamar, entre comillas, esa empresa, van a hablar de ti, si va a quedar bien, que además por eso siempre uno tiene que cuidar mucho el cómo. Te van en algunos lados te van a preguntar, ya, páseme sus últimas sus declaraciones de la FP, que son parte de las fichas de repente de contratación del fondo de la empresa, y se van a dar cuenta al tiro en el fondo si es que estaba ahí donde trabajaste, y si es que mentiste también o no. Sí. Vámonos ahora a la segunda parte, que también es crucial, porque después antes de eso, súper importante. Este es como un formato tipo. Ya, si ustedes pueden ver, es un currículum súper neutro, en blanco y negro, con los datos bien precisos. Por favor, chequen bien de repente el celular, que está mal escrito. Pongan su link a su perfil en LinkedIn. El resumen, un poco quiénes son ustedes, dónde han trabajado, cuáles son sus mayores fortalezas. Los proyectos acá también, como son roles técnicos, es súper importante ponerlos en el caso de los TI, ¿ya? Educación, idioma, tal cual como está ahí, ¿ya? Bien neutro, como les comentaba, para que el lector solamente se fije en estos datos y no esté mirando si la persona será simpática o no por la foto que pone, si le gustaron los colores por los logos, ojalá lo más neutro posible. Mire, yo voy a contestar, disculpa, unas cosas, por ejemplo, que estaban comentando algunos. Dice, ¿cuál es la recomendación para quien está en proceso de reconversión profesional? Y por lo tanto, no venimos a hablar de ti. No, es que no necesariamente la gente quiere saber qué tanto sabes de tecnología. Quieren saber cómo eres como persona. ¿Eres una persona conflictiva? ¿Eres social? ¿Apoyabas a la gente? ¿Colaborabas? ¿No colaborabas? Andas haciendo bullying a tus compañeros. Entonces, las referencias no van todas al callo de decir, pucha, ¿qué sé que no sé? Yo quiero ver en el fondo si es que tú eres una persona que, pucha, vaya a generar o no vaya a generar anticuerpos en la compañía. Así que da lo mismo en el fondo donde son las referencias. Pero yo también ahí interpreto algo que nos comentaban en otra charla, que nos decían, bueno, es que yo soy neófito en este mundo, estudié otra carrera, y uno dice, pero claro, o sea, eso es un plus, digamos, porque si tú tienes un estudio, por ejemplo, de asistente social, pero tienes además conocimiento en informática, cualquier pega que tú hagas la vas a poder optimizar mucho más. O sea, no hay que andar escondiendo como el primer título para reinventarse desde cero. O sea, es mucho más de hecho, el complementarse con este tipo de conocimiento. De hecho, muchos de los trabajos hoy en día que se dan cuenta, de repente inventan nombres, entre comillas, de cargos, salen como cargos nuevos. De repente dicen, ya, ¿sabes qué? Quiero un Grow Marketing. Pucha, quiero un Grow Marketing. Pucha, una persona que sabe marketing, pero también sabe ingeniería de datos. ¿Por qué? Porque, claro, entiende el marketing, la piscina, todas esas cosas y lo logra poner en un reporte. Ya, ahí tiene un Grow Marketing. Entonces uno dice, chuta, ¿yo puedo hacer esa pega? Obvio que puedo hacer esa pega. Y se van mezclando en lo que funcione. Oye, es que yo que un DevSecOps. Pero pucha, que un DevSecOps. No, porque alguien que sepa desarrollar, pero también tenga nociones de seguridad de la información. O un DevOps, pucha, que sepa que sepa programar, pero también sepa administrar el servidor. Todas las profesiones hoy en día se están transformando en híbridas. Claro. Entonces, el no ser un especialista y tener un conocimiento. De hecho, hoy día, un consultor SAP FI es una persona que aprendió herramientas, un RP y que puntualmente SAP y que sabe de finanzas, que viene del área de contabilidad y se empiezan a mezclar así logística, venta, etcétera. Entonces, la hibridez de los cargos hoy día está tomando en el fondo una esencia, si no es un generador de datos porque sí.
Imagínate para Valesca, que es ingeniero comercial y está haciendo un análisis, o sea, está estudiando análisis de datos. Imagínate cómo se pueden complementar de bien esas dos disciplinas. No, porque entiende cuáles son los datos importantes de la venta, de la comercialización, de la KPI, el flujo, el embudo. Llega a mostrarlo y además lo puede mostrar y saca toda la información y puede sacar conclusiones. Esto es una persona que es la voz concreta de las decisiones que se tienen que tomar en la compañía, porque de tomar decisiones con datos, no de la guata. Y ahí vale que en el fondo puede tomar un porcentaje, un valor mucho mayor que una persona que sabe cruzar los datos, pero no entiende qué es lo que pasa en el mercado de la venta ni en lo comercial. Por supuesto, claro. Y bueno, vámonos ahora al momento de la entrevista clave, digamos, cuando ya pasó nuestro currículum, el primer filtro, tenemos todas las de así jugárnosla y meter todas las fichas para que resulte. Antes de la entrevista, crucial, investigar datos de la empresa y puestos de trabajo, ¿ya? No es lo mismo un candidato que llega bien informado, que se metió a la página web, que no sé, se imaginó cuáles podrían ser las posibles brechas de la empresa solamente a través de buscar información, a alguien que no llega sabiendo nada, ¿ya? Yo sé que muchas veces los avisos no incluyen el nombre de la empresa, pero en ese caso, investigar sobre el sector, por ejemplo, el sector de esa empresa, cómo está, cuáles tienen el mayor market share, digamos, la presencia en el mercado, ¿ya? Tratar como de ir un poquito más allá de solamente lo que dice en el puesto, en el aviso. Anticipa también posibles respuestas a las preguntas que te pueden formular. Los headhunters somos bien poco creativos en preguntas, siempre son las mismas. Cuéntanos un poco sobre tu motivación, cuéntanos cuáles son tus fortalezas, cuéntanos cuáles son tus brechas, cómo te ves de aquí a 10 años más. Son las mismas siempre, siempre. Así que ojo ahí con no improvisar en el momento de la entrevista, sino que hacer como un trabajo de reflexión que nos permita responder con sinceridad, porque finalmente eso también se transmite mucho, ya sea en la pantalla o en el face to face, en el caso de que estemos en la entrevista. Prepárate antes, desde el trayecto. Oye, sabes que el metro se queda, no sé, parado en estas últimas 2 semanas. Han ocurrido un montón de temas ahí de que la gente tiene que, no sé, evacuar los carros. Ya el ir a una entrevista es un aspecto muy ansiógeno, entonces no le sumen que no sé si tengo que tomar la línea 1 o la 3, ya, así que también prepararse bastante. En el caso de que sea, por supuesto, online, preparar las herramientas de conexión y también la presentación personal, digamos, siempre lo que les comentaba, ir bastante neutro y formal, lo mismo con el fondo de la pantalla. No sé, evitar poner estas fondos que son generados por la misma plataforma, de que son una playa con palmeras. Es mejor, mucho mejor poner un fondo, ya sea, digamos, el personal, pero más difuminado, o un fondo blanco o neutro, o si no se puede, no sé, pues hay algunos que tienen como un escritorio atrás, como con libritos, ya lo más profesional posible. Me ha pasado incluso, hay gente que se conecta desde la pieza y se ve toda la cama desordenada. Eso no hay que hacerlo, por favor. Y también preparar las preguntas que podemos hacer nosotros al entrevistador, ya que también es súper válido. Ojalá dejarlas para el final, cosa de que la persona nos cuente primero todo lo que implica este rol, este cargo, qué puede ofrecer la empresa, y al final nosotros también hacer, por ejemplo, también preguntas del tipo, bueno, ¿y qué espera la empresa para esta persona de aquí a 6 meses? ¿Cuáles van a ser sus principales quick wins? ¿Por qué se va a validar entre sus compañeros o entre sus pares? Ahí también tener unas 2 o 3 bien listas. Durante la entrevista también escucharé las preguntas antes de responder. Tómate tu tiempo para reflexionar. Muchas veces se agradece bastante más que una persona a lo mejor piense unos 10 segundos la respuesta antes de contestar a que conteste lo primero que se le viene a la cabeza, y muchas veces a lo mejor no es lo más acertado, ¿ya? Utilizar un lenguaje claro y sin tecnicismos. Muchas veces los que estamos entrevistando somos psicólogos o periodistas o no somos del ámbito técnico, entonces también estamos a entender lo que nos estás contando, ¿ya? Y se agradece bastante cuando una persona tiene la capacidad de traducir términos técnicos en lenguaje bien coloquial para que podamos entendernos, ¿ya? Mantener una postura abierta, hacer contacto visual, buscar ejemplos concretos para respaldar tus afirmaciones. También esto que les comentábamos hace un ratito atrás,
no es lo mismo decir o quizás declarar en el currículum soy proactivo, trabajo en equipo, a que te pregunten, bueno, cuéntame un ejemplo respecto a alguna ocasión en la cual hayas tenido que trabajar en equipo. Ah, chuta, no sé, me quedé en blanco, ¿ya? O sea, clave, para casi todas las pegas, súper importante el tema de la interacción social, ¿ya? Aunque sea con el profesor, con el maestro, no sé, lo que sea, pero tener un ejemplo bien concreto en la cabeza de ocasiones en las cuales te haya tocado, por ejemplo, atender a un cliente interno que no entendía respecto de lo que tú le explicabas. Entonces, en esa ocasión tuve la paciencia de explicarle caso por caso o paso por paso lo que tenía que hacer. Incluso es más, le di la idea de también, no sé, pues, integrar tal módulo porque le podía servir para hacer el reporte. Tener un caso muy concreto y práctico de cómo ustedes aplicaron la competencia, por ejemplo, de trabajo en equipo, en este caso, ¿ya? Y después de la entrevista, por supuesto, se agradece enviar un mail dando las gracias, por supuesto, por la instancia y reforzando también la motivación por el cargo, ¿ya? Y hacer un seguimiento periódico del estatus del proceso, más que por el entrevistador, por ustedes mismos, ¿ya? Muchas veces pasa que los headhunters nos ganamos una mala fama por hacer ghosting y no decir nada más sobre lo que pasó con la postulación, y si nos mandan un correo no contestamos nunca. No, eso es sumamente feo. Así que obviamente si ustedes se dieron el tiempo de mandarle el currículum, ir a la entrevista, tienen que tener respuesta de cómo va su postulación en el proceso. Eso es de respeto en el fondo hacia las partes, ¿ya? ¿Qué más sigue? Bueno, ahora podemos dejar un tiempo para responder. Sí, queremos dejar en el fondo unos minutos aquí para que podamos contestar en el fondo preguntas. Cualquier cosa pueden meterse en el sitio de IT Talent, donde hay un montón de estudios de mercado, de tendencias, que felices lo podemos apoyar. Pero por mientras, aprovechemos los minutos que nos quedan para aclarar, entre comillas, cualquier duda que puedan ahí tener. Mira, acá hacen una consulta súper importante que uno ve mucho, que igual de repente existe como... Comparte la pregunta. Mira, dice Patricio López, dice Simorín, ¿cómo enfrentar el síndrome del impostor o la sobrecalificación y luego el no tener respuesta de la postulación? De repente hay personas que, porque uno le dice que se preparen para la entrevista, lo interpretan como que, oye, véndete y vende, no sé, la pomada, y no, tiene que ver justamente con prepararse y revisar cuáles han sido nuestros logros y aciertos para poder transmitirlos de la mejor manera y genuinamente, ¿ya? Que no significa vender humo, no, sino que el revisar cómo ha sido nuestra experiencia y qué de ella podemos sacar a la luz para destacar como personas que pueden agregar valor en ese cargo. Y sobre el síndrome del impostor también pasa mucho de que hay personas que son muy modestas con su discurso, y cuando uno hace doble clic y triple clic, de ahí recién dice, esta persona es como un diamante en bruto, y realmente hay que saber sacarle las cosas para que brille, digamos, ¿ya? Pero sí, hay que también creerse el cuento, porque la experiencia finalmente tú la tuviste, nadie más que tú lo hizo, entonces tienes que saber ensayar, entre comillas, como te mencionaba, un buen speech para que esa persona quede con una buena impresión tuya. Muchas veces les va a pasar que la primera entrevista sienten que lo van a hacer mal, después a la segunda un poco mejor, recién a la quinta se van a sentir como en confianza para poder hablar y dar como la mejor versión de sí mismos. Pero tengan en cuenta que el entrevistador también quiere que les vaya bien, pues porque él quiere cerrar el proceso con su cliente. Entonces, acá hay ambas partes a la expectativa y con ganas de que todo funcione bien. Entonces, siéntanse con la confianza de poder dar la mejor versión de sí mismos a través de explorar justamente en cuáles han sido sus aciertos y también sus errores, porque todos los tienen también, a la hora de dar cuenta de por qué somos buenos candidatos para ese puesto, sí. Yo quiero hacer un comentario sobre la sobrecalificación, porque muchas veces escucho, no, estoy sobrecalificado, y alguien me hizo un comentario que yo encontré como muy ad hoc. Si estás muy sobrecalificado, deberías tener tu empresa y prestarle servicio a las otras empresas, porque eres muy sobrecalificado. Si no eres capaz de poner tu propia empresa porque eres muy sobrecalificado, es porque no estás sobrecalificado.
¿ya? Es muy fácil sentirse sobrecalificado, ¿no? Es que yo sé, bueno, sí, pero tú sabes mucho de lo que a ti te tocó en este momento, pero el mundo es muy grande, hay experiencias muy grandes, entonces sentirse sobrecalificado es realmente es una apreciación muy egocéntrica, muchas veces digo yo, porque uno sabe que hay muchas cosas que uno no sabe. Suena como anecdótico, entonces, pucha, no, quizás para un trabajo puntual, pero no es la regla general. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Oye, Marco, y también a mí me surge como la misma duda que a muchas personas que están enfrentando su primera búsqueda o su primer trabajo, digamos, ¿cómo hacer si es que claramente no se te abren las puertas? Y tú tenías ahí un ejemplo que fue justamente por donde yo te conocí, que uno de repente tiene que buscar la necesidad del mercado, incluso ofrecerla gratis un poco para hacer como este portafolio de casos de éxito que poder mostrar después. En el tema, por ejemplo, de las licitaciones, hasta a mercado público que tú hiciste para... Por ejemplo, yo me metí en el mundo del hunting porque, bueno, yo siento informático, ¿ya? Una vez ayudé a una empresa, porque claro, en el área de TI me tocaba ver licitaciones, adjudicar licitaciones, publicar licitaciones, y alguien me llegó y me pidió en el fondo de favor si es que lo podía ayudar a ganarse una licitación. No conmigo, sino que a preparar una licitación con otra empresa. Mira, y le dije, ok, sabes que las licitaciones se administran y se organizan así. Y así se evalúa, no es, ay, pero si me están pidiendo el RUT, ya voy a mandar mi certificado de nacimiento. No, te están pidiendo el RUT. Cumple a cabalidad con la letra lo que te están pidiendo, porque cualquier otra cosa que te estén pidiendo está mal. Resulta que logré que esta empresa se ganara la licitación y después alguien me dijo, oye Marco, así que, pucha, podría hacer esto, ¿por qué no le ofreciste servicio a las grandes empresas? Y yo dije, no, yo me imagino que estas grandes empresas todos lo saben hacer. Obvio, si son empresas grandes, ¿para qué me van a contratar en el fondo a un pelado feo ahí para que le haga este tema? Pero antes que perdí, le hice caso a esta persona y mandé en el fondo el correo a más de no sé cuántas empresas consultoras de recursos humanos, porque viene una licitación en ese periodo, y resulta que me terminé asesorando a como 40, 50 empresas consultoras. A todas le hice ganas hacer la licitación, pero convenio marco. Y ahí conocí a morir porque era el tema del fondo de recursos humanos. Pero también me decía, oye, sobrecalificado. Bueno, si estaba sobrecalificado, pucha, puedo trabajar para una, puedo trabajar para varios. ¿Ya? Y empecé a hacer negocio y después dije, oye, ¿sabes qué? Estas empresas de recursos humanos son todas malas. Lo primero que se me pasó a mí como en mi mente, dije, ¿y si hago yo una empresa a mi manera de otra forma? Y terminó eso transformándose en IT Talent, que hoy día es una empresa reconocida en el mercado. Pero a lo que voy yo es que no se queden, busquen si oportunidades hay, nichos hay, segmentos hay, hay más de 1 millón de empresas. ¿Cómo no haber una que requiere, entre comillas, servicio? Los primeros procesos de hunting yo los ofrecí gratis, para decir que tenía clientes. Al final, nadie me contrató a la primera vez. Pero oportunidades hay, yo quiero decir que se busquilla más que nada. Yo por mi parte llevo ya 25 años en esto y la verdad es que nunca he conocido a nadie que no haya encontrado trabajo, así que por lo menos eso se los puedo dar, pero así garantizado. De repente es más rápido. A nadie le falta Dios como eso. A nadie le falta Dios, por supuesto, así que, pero sí, el tema de las redes es súper importante. Estamos ya terminando casi, nos queda poquitito. Bien. Así que, estimados, muchas gracias. Esperamos que esto haya sido un aporte. Cualquier cosa, sigan a LinkedIn, síganos en Chumi, en IT Talent, pueden solicitar seguir los contactos, entre comillas, de LinkedIn, de Morín, los míos, y cualquier consulta que tengan o que los podamos ayudar, felices de poder ayudarlos ahí, acompañarlos y a poder aclararles las dudas que sean. ¿Ya? Absolutamente, sí, por supuesto. Excelente en su proceso de búsqueda, paciencia, pero mucho ánimo también, porque lo más difícil es el primer paso y ya después todo depende de ustedes. El primer trabajo es el que cuesta, solo el primero, de ahí se van a ir por un tubo, pero por eso el primero
tomen lo que sea, no pongan tantas condiciones, no trabajen gratis como el Carol Dance que anda ofreciendo trabajo gratis por experiencia, alguna cosa, pero no se preocupen, no es tan importante el monto de la remuneración, pero sí que puedan tomar la primera, ¿cómo se llama esta cosa? Experiencia para que puedan decir, ya estuve trabajando aquí. Así que chicos, un placer y nos vemos. Chao, chao.